Yo, Axel. A ver, entonces, vamos a empezar la clase número 7 del verano. O sea, que están ustedes muy aplicados. Y lo que vamos a tratar de hacer hoy claramente es revisar la tarea primero y luego vamos a revisar el material que les mandé, que un poco tiene que, son ejemplos buenos del libro de Milán Kundera que están leyendo en teoría, o ahí van leyendo, no importa si se tardan de aquí hasta los 90, pero como que está muy bien representado en lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver con cómo dejamos de ser yoyoístas o por lo menos estar como ensimismados pensando en que nosotros tenemos la razón y no hay nadie más que sepa que nosotros y nosotros siempre tenemos que estar siendo validados por que nos den la razón o porque otros estén de acuerdo con nosotros. Total que nomás ahí sufrimos y pues no nos la pasamos bien. Entonces, bueno. A ver, primero creo que es Axel, ¿no? ¿Sí eres Axel, tú, el que querías hablar? Sí, solo no he Ándale, cambiado pues, mi muy nombre bien. en Entonces, Zoom, vamos muy pero sí soy yo. organizados. Ok, perfecto. A Entonces, ver. de la clase pasada, ya por fin lo había sabido, siempre lo había tenido desde que tomo el taller, que me estoy muriendo, pero no lo había tenido tan presente o aquí que me respirara en la nuca. Ajá. En esta, lo empecé ayer la tarea, y Sí, teniendo eso presente, de que siempre está ahí la posibilidad de que me puedo morir en cualquier momento, me pregunté a cada instante cómo quisiera vivir ese potencialmente en mi último momento. ajá. Eh, no lo quisiera vivir pensando ni haciendo mamadas, encabronando por incomodidades que son pasajeras, eso ya lo Sí, puedo entender. sí. Empecé a caminar lento, disfrutando del camino, del paisaje, la gente, la lentitud que había ante la prisa aparentemente exterior. Ajá. Hice ejercicio solo por la dicha y el placer de sentir mi cuerpo, sus músculos contrayéndose, el calorcito, el sudor, gozar de charlas con la gente con quien normalmente no platicaría. Pude hacerlo pensando que nada dura, que si Sí, yo me muero en ese momento, no quiero irme como un güey mamón, sí. pero también pensé, yo no quiero morir siendo una persona que se considera a sí misma como una mierda, Ajá. sintiendo asco por alguien, por ejemplo. Sí, En el camino que hago bueno, en un camino que recorro todos los días, ha llegado veces que me encuentro con un sujeto que se me acerca con sí. intenciones que yo no conozco, pero que yo por su forma física rechazo y desprecio de Ajá. una manera que no considero digna para otro ser humano. Y Sí, pensando, si yo me muriera, yo no quisiera que esta otra persona fuera tratada así. sí, Esa fue la otra cara de la moneda que sí. estoy tratando de arreglar porque, por un lado, me digo, no confíes tanto en él. Por otro lado, me digo, es que este güey solo quiere afecto, solo quiere cariño. Él me habla con intenciones de ligarme. Ajá. Yo soy gay y aparte, no, estoy seguro de que si él fuera de otra forma física, mi reacción sería otra, pero Sí, lo que necesito es, no sé ni cómo formularlo, dejar de darle tanto peso a la casualidad de esa particular, en este ajá. sujeto. Ya es todo. Muy bien. Entonces, mira, qué bueno que este es el ejemplo porque en el texto que les mandé, que vamos a revisar, ya ven que ahí está Tomás y Teresa y siempre están conflictuados Tomás y Teresa, ¿no? Tienen 250,000 conflictos existenciales, cada uno por su lado, además, vienen de orígenes muy distintos, con circunstancias personales muy diversas. Pero lo que se vuelve muy interesante en el tratado, digamos, de esos dos capítulos, que no son consecutivos, ¿eh? O sea, es uno y luego está aislado otro. Lo que explica Milán Kundera a través de la voz del narrador es la concepción de la compasión. Esto es muy interesante, porque lo explica de una manera siento que muy simple, pero al mismo tiempo muy profunda, porque cuando lo estás leyendo empiezas a sentir que tú sí has experimentado eso, está puesto ahí. Entonces, ahorita vamos a resolver la inquietud de Axel, lo vamos a resolver durante la clase y vamos a seguir tomando este ejemplo, ¿no? A lo largo de la hora y media, 2 horas. Entonces, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más tiene más tarea? ¿No tienen más tarea? Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Están de acuerdo? Muy bien, a ver. Entonces, miren, fíjense. Cuando nosotros
tenemos que hablar de compasión. Todo el mundo usa la palabra. No es compasivo, que falta de compasión. Y es que el mundo ya se quedó sin compasión, como que nadie no sabe ni qué significa la palabra, pero la usamos mucho. Y la confundimos muy comúnmente con empatía. Entonces, la mayoría de la gente sabe o así utiliza el término. La empatía, dentro de los términos del taller, es una circunstancia muy arrogante, digamos, en cuanto a la concepción de la palabra empatía. La palabra empatía debería de significar compasión, pero en la vida normal, lo cotidiano, nosotros hacemos que la palabra empatía signifique ponerse en los zapatos del otro. Siempre les explico dentro de clase que eso no se puede. O sea, uno no puede ponerse dentro de los zapatos de nadie porque tendríamos que, para poder sentir y experimentar la vida como la está experimentando la persona a la que estamos sustituyendo en sus zapatos, tendríamos que nosotros ser gente vacía. Eso quiere decir, no tendríamos que tener ningún tipo de contenido. ¿A qué me refiero? No podríamos haber nacido donde nacimos, vivido lo que hemos vivido, hablado con la gente que hemos hablado, entendido la vida desde donde la hemos entendido. O sea, tendríamos que tener, para poder ponernos en los zapatos de alguien, tendríamos que ser un pizarrón en blanco. O sea, experimentar la vida como la experimentó la persona dentro de la cual estamos experimentando vida, ahora nosotros, ¿no? Entonces, cuando te dicen, es que lo que pasa es que tú no te has puesto en mis zapatos, pues es que no se puede. O sea, yo solo puedo ver la vida, por más que me esfuerce, la puedo ver desde un contexto personal. Eso quiere decir, yo tengo un montón de definiciones de existencia que ya están integradas en mí y que puedo desentenderlas. Eso quiere decir, puedo no apegarme a ellas para poder abrirme con curiosidad a la experiencia humana de otro ser y poder ver la vida como me la cuenta. Eso quiere decir, la puedo ver emparejada. Eso quiere decir como en el mismo plano, asomada como desde la ventana que me enseña, desde su experiencia personal, no desde mi interpretación de su experiencia personal. Entonces, tenemos una tendencia crónica a decir en voz alta, lo que yo hubiera hecho si fuera tú, si estuviera en tu lugar, que digo, no mames, que saquen esa pinche mierda de su forma de expresar aparente compasión, porque no existe el si yo estuviera en tu lugar, yo hubiera hecho. Es yo con mi experiencia, en una experiencia similar a la tuya, y sin entender la cabalidad como la entiendes tú, yo hubiera resuelto de una manera muy pendeja y nada comparable con la tuya, pues esto. Pero eso no quiere decir que lo que tú hubieras hecho o hubieras dejado de hacer le hubiera resuelto la vida a la persona que tienes enfrente. Muy contrario a eso, a lo mejor se la arruina. Entonces, cuando empezamos a leer a Milán Kundera y empezamos a ver el enredo de Tomás y Teresa, Tomás, y hay una frase dentro del libro que por ahí la van a encontrar porque no me acuerdo si está en los textos que les mandé, que dice que estamos enfermos de compasión. Pero ¿a qué me refiero? Que a veces estamos enfermos de compasión a la mala. Eso quiere decir, no podemos distanciarnos sintiéndonos como se siente el otro de lo que nos hubiera gustado que hicieran por nosotros siendo esos. Entonces, imagínense que nosotros de pronto nos cachamos actuando como nos hubiera gustado a nosotros desde nuestra óptica y perspectiva, que el otro hubiera actuado si yo estuviera en su lugar. Y entonces yo actúo como eso. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo muy claro, pero para que entiendan, eso pasa de ser compasión a ser complaciente. ¿Sí entienden? Y una cosa y la otra no se parecen en nada tampoco. Entonces, como no podemos separar por recuadros la definición de cada cosa y podemos entender desde dónde viene, cómo se usa y para qué se usa, vivimos una vida, por ejemplo, en el caso de Axel, vamos a tomar el ejemplo de regreso. Si él se encuentra al güey con el que se topa en su camino y el güey aparentemente sugiere algún tipo de circunstancia que a Axel le parece que como que le está tirando la onda y Axel no lo quiere tratar mal, pero pues tampoco lo quiere metido en su vida. Bueno, imagínense que lo que le pasa a Axel es que él puede ir y venir de su forma física y de su forma de entender la vida a la forma física del otro, pero no desde su forma de entender la vida. Yo me voy con la mía. O sea, que si yo me pongo los zapatos de mi mamá, yo me voy con mi forma de ser, habiendo sido hija de mi mamá, y a la vida de mi mamá, pero yo no sé cuál fue la infancia de mi mamá, no importa que me la haya contado. Yo no la experimenté. Eso quiere decir que solo puedo irme con mi experiencia a su cuerpo. ¿Sí lo ven? Y luego imaginarme, que eso es lo único que voy a poder hacer,
lo que implicaría haber sido ella, vivir como ella, haber entendido la vida como ella, pero no puedo opinar absolutamente nada porque que le atine es un long shot. Prácticamente no le voy a atinar, porque aparte de la vida de mi mamá o de mi papá o de mi gente cercana, pues solo conozco una parte muy reducida porque es lo único que me ha dejado ver. ¿Sí entienden? Que nosotros no le andamos enseñando el 100% de nosotros a nadie. Uno, porque no lo conocemos. Y dos, porque lo que conocemos lo editamos para que sea más agradable o más atractivo a la gente que nos rodea. Entonces, por eso les da tanto horror cuando se les sale ser una mierda. No sé si me explico. Sienten como que, güey, no mames, o sea, esta vieja no puedo ser yo. ¿Por qué? Porque no agrada. Entonces, regresando al punto inicial, Axel, cuando ve a este güey que viene caminando, dice, pobre compa, a mí no me gustaría ser tratado de esa manera y no me gustaría tratar a nadie así. Ok, tratar a nadie así depende de mí. Ser tratado de esa manera, lo único que hace es ir con la experiencia, tratar de ponerse en el lugar del otro, regresar a uno mismo y volverse complaciente con ese güey. Entonces, ¿sí entienden por qué mucha gente acaba en las garras de psicópatas, narcisistas, perversos y demás? Porque cree que se puede poner en el lugar del otro. Y se imagina cómo le gustaría ser tratado si tú te vieras, vivieras o actuaras de esa manera. Pero no mames, tú no puedes saber lo que se siente ser un psicópata si no eres uno. Bueno, y si no eres uno, bueno, perdón, si fueras uno, no sabrías lo que se siente ser psicópata de esa manera. O sea, desde la experiencia de ese güey. Entonces, cuando el cuerpo avisa cosas, y eso no quiere decir que seamos agresivos, quiere decir que tomemos una cierta distancia. Pues puedo ser amable con el cabrón que viene en la calle, pero puedo también seguir mi camino. No me tengo que parar a platicar con él, no tengo que hacer nada. Puedo ser cálido y amable. Y eso puede ser con la mirada, no tengo que sugerir nada. Esa clase de la calidez que está en el módulo 2, Anita se va a acordar porque se la acaban de tomar antes de terminar ese módulo. Cuando nosotros tenemos calidez, lo que tenemos es que tenemos un cierto tono en la mirada, así como en la palabra. ¿Qué quiere decir? Que no nada más la calidez se transmite a través del tacto. No tenemos que tocar a la gente para hacerla sentir incluida, cálida, atendida, vista, sino que podemos hacerlo o con un sonido o una modulación o una forma de enunciar o una manera de ver. Las formas de ver, y esto no me van a dejar mentir, pero si les pido que evoquen en este momento una mirada de rechazo por parte de sus papás, todo el mundo tiene una. O sea, todo el mundo sabe cómo se ve la mirada de rechazo de una madre o un padre. Ahí está. Eso quiere decir que las miradas tienen un tono. ¿Se fijan? Porque pues los ojos no hablan, ¿no? Literalmente no dicen palabras. Pero lo que pasa es que de alguna manera se sienten las palabras a través de la mirada. ¿Por qué? Porque tienen un tono. Entonces, tienen que saber que la gente no escucha ni lo que decimos, ni lo que hacemos, ni cómo lo decimos. Lo que escucha es el tono con el que decimos las cosas. Todos en la vida, con lo que nos hemos quedado, es con el tono. Entonces, no nos acordamos bien qué nos dijo la persona y así lo decimos. Mira, no me acuerdo bien qué me dijo, pero me acuerdo que el tono, la forma, era súper ofensivo. Y luego le dices, bueno, a ver, ¿pero qué te dijo? Pues me dijo algo así como que ya no quería volverme a ver, pero ya sabes cómo me lo dijo así, con esa forma, como que tratamos de vivir explicando tonos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos compasión? Que el lugar principal en donde se nos ve la carencia de compasión es en el tono. No es en qué, ni cuándo, ni dónde, ni cuántas veces, es en la forma, la tesitura que tiene la mirada, la voz, el movimiento corporal. ¿Sí me explicó? No es lo mismo que te pasen por ejemplo, si hay una pluma. ¿Me pasas la pluma, por favor? No es lo mismo que te la den en la mano con ligereza y depositándola en la tuya, a que te la avienten o a que te la den como forzada o a que te la den agarrándola duro para que tú batalles al quitarla. No sé si me explico. Pues es la misma pasarle la pluma, es el mismo evento. ¿Cómo? El tono es muy importante. ¿Sí lo ven? Entonces, vamos a tratar de entender compasión desde 1000 lugares, porque el problema es que yo siento que ustedes creen que compasión es una forma de actuar muy específica. Eso quiere decir,
Ustedes creen que ser compasivos es ser complacientes con la otra persona, aunque eso vaya en contra de su propia naturaleza. Como les da miedo ser muy egoístas, porque es con la frase con la que más hemos sido castigados desde la infancia. Qué egoísta eres, a ti todo nomás te importa lo tuyo, todos te valemos madre, ¿cómo es posible que ahora nada más pasas todo el tiempo pensando en ti? Ya no te importo. Como que esas cosas que todo el tiempo oímos como reclamos, en forma de reclamo, con el tono con el que se dice, de repente pasa a formar parte de un sistema que nosotros, al que tememos y sobre el que ponemos una protección, o ante el que ponemos una protección, porque nos da pánico ser catalogados como gente valemadrista. Entonces, cuando ustedes fluctúan entre el amor propio y el abuso, lo que hacen es que dicen, Vanessa, es que yo vengo al taller porque yo quiero que todo me valga madre. Pero digo, pero ¿por qué con ese tono, no? O sea, es como si yo dijera, no, pues me vale madre. Como que hasta el gesto que puedo hacer así es muy falto de compasión. Entonces, si yo puedo decir, bueno, es que yo vengo a este taller, Vanessa, porque quisiera que todo me valiera madre. O sea, que ya no me importara tanto, que yo no estuviera sufriendo tanto por la opinión del otro y que yo tampoco opinara tanto. El tono es distinto, ¿ven? Hasta en cómo muevo las manos, como, bueno, uno es compasivo y el otro no. Entonces, si yo le puedo decir, por ejemplo, imagínense que de repente Tania me dijera ahorita, oye, Vanessa, no vas a venir a mi comida que organicé y fíjate que te senté al lado mío, que la chingada. Y le digo, no, es que, ¿sabes qué? No es que, no, uno, no me siento como muy adecuada como para asistir porque ando de hueva, pero dos, como que ya me vale madre pertenecer, ya sabes, como que no me interesa tanto. Pues eso suena como que Tania dice, bueno, yo quisiera también eso, que me valiera madre. Es una forma como muy comprensiva porque es muy compasiva. No le estoy diciendo que no a su comida, le estoy diciendo que no a una conducta mía que no me gusta. Si no, le digo, no, pues es que sabes que a mí esas chingaderas me valen madre, güey. Yo ya no necesito que me inviten a ningún lado a comer. Y luego, pues que me sienten al lado, no, hombre, ¿para qué? No me sientes en ningún lado. Güey, como que, pues no quiere venir. Es lo que me dijera Tania a mí. Oye, no, pues le dijiste a Vanessa y me dijera Tania, no, pues sí, pero como que no quiere venir, como que le damos hueva. No diría, no, es que sabes que anda en un proceso complicado y como que anda batallando con esto de la pertenencia, entonces ahorita no va a poder venir. Suena muy diferente. Una aproximación y la otra no se parecen en nada. Cuando el personaje de Teresa nos cae bien gordo en la novela, hasta que el narrador nos deja ver la vida de Teresa, la escondida. O sea, la vida de Teresa que Teresa no enseña. Quiere decir, la casa en la que creció, la mamá que tuvo, los traumas generados ahí, su infancia, como que te cae bien gorda hasta que te dejan asomarte por una ventana a su vida, no para que seas empático y te pongas en su lugar, sino para que de alguna manera percibas que esa persona tiene un fondo, no nada más tiene una forma, tiene un fondo, y el fondo es cuando les digo en las clases muy del principio del taller, cuando les digo, miren, es que el problema es que la gente no es mala, es gente buena que actúa mal cuando le duelen cosas. Entonces, si nosotros no nos olvidamos de ese concepto, que no hay gente mala, hay gente buena actuando mal cuando le duelen cosas, de pronto podemos empezar a profundizar desde nuestra óptica en la vida del otro. Eso quiere decir, traspasamos su forma física, la trascendemos y podemos adentrarnos a una experiencia humana llena de sufrimiento, de conflicto, de confusión. Eso sí lo entendemos. Yo sí entiendo conflicto, no su conflicto, pero entiendo el sufrimiento que genera cuando yo estoy en conflicto. Entonces, podemos hablar de conflicto, no de una experiencia específica. Cuando podemos entender que hay cosas que suceden como cuando yo soy una persona buena y he actuado mal, cuando me ha dolido algo o yo sufro por algo o me confunde algo o me angustia algo y reacciono en lugar de responder, pues esa experiencia sí la tengo, pero esa la tienen todos ustedes en el Zoom, no nada más yo. Ustedes también son personas buenas que han actuado de la chingada cuando hay cosas que les afectan porque les angustian, porque les duelen, porque les lastiman, porque pues es que sí, ¿quién no? Si podemos hablar de esa experiencia común sin los detalles particulares de las historias de cada quien, entonces tenemos compasión. ¿Sí lo ven? Entonces, a ver, vamos a tomar el ejemplo que pone aquí todo el mundo de me gritó, me ofendió, me ignoró, me ninguneó, me pelució.
no me incluyó, me rechazó, no me validó, no me respetó, todas esas mamadas que vienen y dicen, bueno, si yo tengo en mí compasión, no nada más estudiada, practicada, pues voy a entender perfectamente bien y sin saber ni un pedazo de la historia del otro, que esa persona naturalmente es un ser humano bueno, que a causa de las experiencias de su propia vida, vayan ustedes a saber cuáles son y no importan, actúa mal de manera continua o no tan continua cuando algo le lastima. Y entonces puedo tratar a ese otro que parece muy ofensivo con mucha compasión. ¿Sí entienden? No voy a castigar por actuar mal. O sea, tendría yo que estar exento de ese daño, de haberlo cometido, de haberlo hecho extensivo a otros. Entonces, cuando ustedes de pronto pueden empezar a sensibilizarse con eso, van a dejar de decir la mamada, es que yo nunca haría lo que hizo él. Porque si yo estuviera en su lugar, no, pues no mames, ya empezaste chueco. Tú nunca puedes estar en el lugar del otro. Sí puedes entender que esa persona está actuando mal cuando le duele algo. Y podríamos averiguar, o no nos interesa, da igual, que le duele. Pero ese trabajo lo tiene que hacer al que le duele, no yo por el que le duele. Entonces ahí vamos otra vez con una falta de compasión a meternos en la vida del otro y decirle, yo creo que lo que te está pasando, no, ¿cómo vas a saber qué le está pasando? O sea, ¿quién eres o qué? Bueno, pues ahí van. Yo creo que lo que le está pasando es que, fíjate, hace 4 años, y entonces ahí van ustedes a sus pinches comidas terapéuticas sin el paciente a discutir qué le está pasando a esa persona que nada más está dolorida. Entonces, pueden acabar con esa sesión terapéutica chafa en cuestión de 5 minutos y decir, le está pasando que es una buena persona y que actúa de pronto mal cuando le duele algo. Eso es lo que le está pasando. Podemos pasar al siguiente tema ya. O sea, pues lo que sigue. Entonces, a ver, esto normalmente dentro del taller genera mucho conflicto porque desde el yo-yoísmo, esto de que nosotros somos súper importantes y nosotros no nos merecemos que nadie nos maltrate y se conduzca con nosotros de la manera en que se conducen y que la chingada. Todo el mundo viene y me dice, yo no me merezco esto. Bueno, está muy bien. Supongamos que ustedes y sus pinches cursos de límites bananeros se van a ir a pelear con todo el mundo porque no les gusta como nadie los trata. Bueno, ok. Pero ¿qué pasa si tú en lugar de estar pensando en ti, estás pensando en que si quieres desarrollar compasión, que sería una cualidad muy fantástica que pudiéramos tener, podrías nada más decir, mira, ¿sabes qué? No está pensando en mí, no me está lastimando a mí, es una persona que está dolorida y que actúa mal con quien sea, cuando esa lastimadura resurge. Entonces, pues yo me le atravesé. ¿Sí me explico? Entonces voy a crear una distancia amorosa, que quiere decir, pues mi presencia en su compañía va a ser una presencia querida, eso quiere decir, lo voy a querer exactamente como es, pero no lo voy a invadir, no lo voy a juzgar, no voy a opinar, simplemente voy a aprender a acompañar en silencio. Pues eso es con la gente con la que no te puedes distanciar. ¿Sí entienden? Hay una distancia amorosa que se crea en compañía. Y luego hay distancias amorosas con gente que ustedes no conocen mucho, muy bien o que ven muy frecuentemente, que pueden darse, hay un espacio geográfico intermedio. Eso no quiere decir que la distancia tiene que ser forzada o impuesta con límites del me vale madre. ¿Saben cómo? Porque luego por ahí les da, pues es que ya ni voy porque me vale madre, porque le valgo madre. Bueno, ok. Entonces vamos a sacar todos valiendo madre y valiéndole madre a todo mundo. Esa sensación de soledad y aislamiento en la que ustedes se quieren colocar voluntariamente no les hace bien porque no los salva de una circunstancia personal, los hunde. Hay más rencor, hay más resentimiento y con el tiempo va a haber más complacencia para reparar esa sensación de culpa y vergüenza y otra vez ahí van a más rencor y más resentimiento. Entonces, a ver, dudas que tengan hasta aquí, porque no crean que esto que les estoy explicando cae bien a la primera. O sea, cae bien de que les guste. ¿Alguien? No, pueden levantar la mano, ¿eh? Ay, se ven todos muy compasivos esta mañana. Hasta parece que lo están haciendo muy bien. Bueno, a ver, entonces miren, vamos a abrir la hoja 1, ¿ok? Que tenemos ahí, es el capítulo 9 de uno de los primeros que tiene Milan Kundera en el libro. Entonces, fíjense, aquí vamos a tener una definición que él hace
de lo que la palabra compasión significa, ¿ok? Entonces dice, es la hoja, ahí la van a tener en su WhatsApp, es la 26, ¿ok? Y dice capítulo 9 y donde está subrayado. Entonces dice, todos los idiomas derivados del latín forman la palabra compasión con el prefijo com y la palabra patio, que significaba originalmente padecimiento. Esta palabra se traduce a otros idiomas, por ejemplo, al checo, al polaco, al alemán, al sueco, mediante un sustantivo compuesto de un prefijo del mismo significado, seguido de la palabra sentimiento. En checo, y viene aquí, dice en polaco, viene en alemán y viene en sueco. Dice, en los idiomas derivados del latín, la palabra compasión significa no podemos mirar impretérritos, o eso quiere decir inamovibles, sin conmovernos, al sufrimiento del otro. Eso quiere decir eso, ¿ok? La palabra compasión significa que no podemos mirar sin movernos, sin alterarnos, sin afectarnos el sufrimiento del otro, o participamos de los sentimientos de aquel que sufre, ¿ok? ¿Sí entienden? Participamos de los sentimientos de aquel que sufre. En otra palabra, en la francesa pitié, que en inglés es pity y en italiano pues piedad, como la piedad de Miguel Ángel, que tiene aproximadamente, dice aquí el mismo significado, se nota incluso cierta indulgencia hacia aquel que sufre, piedad. Ustedes ven a alguien sufrir y sienten por esa persona o deberían de sentir por esa persona piedad. Entonces, a ver, vamos a dejarlos aquí, ¿ok? Hasta aquí hay algo importantísimo. Lo que nos sugiere el autor es que si nosotros sentimos verdadera compasión por el sufrimiento del otro, seríamos indulgentes con su sufrimiento. Eso quiere decir, sentiríamos piedad por el que sufre. No lo aterrorizaríamos más. Entonces, si esa persona que vino y me dijo, chinga tu madre, Vanessa, y yo veo que eso es porque está sufriendo, tiene una lastimadura, flor de piel, le duelen cosas, no es mala persona. Yo, compasivamente, debería de sentir piedad por él, por el que sufre, indulgencia hacia aquel que sufre. Ustedes van y lo castigan. ¿Sí entienden o no? ¿O no estoy siendo clara? Entonces, si el que me dijo, chinga tu madre, Vanessa, yo en lugar de tratarlo con piedad, eso quiere decir con cierta indulgencia, porque veo que está sufriendo y por eso reacciona de la manera que reacciona, voy y le digo, pues vas y chingas a la tuya. Entonces, ¿qué creen que hace? Pues más que sufre, ¿no? Porque ahora no nada más el mundo lo mandó a la chingada, yo también. Sentir piedad por alguien significa que yo estoy en una mejor situación en cuanto a sufrimiento en ese momento. O sea, yo no estoy sufriendo y por eso puedo ofrecer piedad. ¿Por qué? Porque me inclino a acompañar a ese otro. No me rebajo a sufrir con él. Ustedes van y se rebajan a sufrir con otras personas. Entonces, si ustedes lo que quieren es piedad, y no me refiero a rebajarse, que estuvieran en un plano superior, ahí se colocan ustedes mentalmente. O sea, rebajarse es ir al confín de su propio universo de sufrimiento y accesar a él simplemente por inspiración del ejemplo del otro. Entonces, si el otro sufre, pues yo también. Oye, no mames, pues si el otro sufre, pues tú intenta crear en ti estados compasivos porque igual y el otro te copia. No sé si me explico. O sea, igual y lo que tienes es una circunstancia específica mejor en ese momento, quiere decir, sin tanto dolor y sufrimiento creado, para que puedas hacer que el otro, por contacto, por proximidad, por ejemplo, decida dejar de sufrir y bajarle de huevos a la intensidad interior y poder ir a un estado en donde él sienta piedad por él mismo. Eso sería lo mejor que nos podría pasar en la vida. Entonces, si yo puedo sentir piedad por otros, implicaría que en esencia yo siento piedad por mí. Eso quiere decir, no vamos a ponerlo con la terapia del enojo de ejemplo. Cuando una persona dice que va a una terapia de enojo y que se va a pelear y a pegarle de chingadazos a un costal, a un cojín, la chingada, ¿verdad? Sácalo, que la madre, pégale más fuerte, di el nombre de la persona que quieres golpear y que la chingada. Digo, ¿qué clase de
terapia es esa en donde no le están enseñando a la persona a sentir piedad por sí misma? Oye, si el enojo, se los puse en un post el lunes, es miedo, ¿sí entienden? O sea, el enojo es miedo que no ha tenido a dónde ir por mucho tiempo. Eso es enojo. Enojo es miedo que no ha tenido a dónde ir por mucho tiempo. Eso se alberga en ustedes y los hace sufrir. Si yo entiendo esto y digo, oye, tengo que tener piedad por mí, en lugar de reaccionar por piedad a mí, respondería. Eso quiere decir, me observo y digo, mira, pinche miedo que traigo que me está generando un sufrimiento espantoso. Y lo que quisiera yo es sentir quietud y ligereza. ¿Qué tengo que hacer? Sentir compasión por mí. No es ir a darle de chingadazos a un cojín. Eso no es sentir piedad por ti ni ser compasivo contigo. Te lastimas los nudillos, sales más encabronado de cómo entraste. Ahora resulta que tienes un enemigo que caracterizas o personificas en un pinche cojín, sillón, costal de box. Lejos de que eso nos motive a ser mejores personas, lo único que hace es reforzar nuestra falta de compasión. Entonces, pues cada vez que yo, si por mí soy capaz de ir a pegarle un pinche saco de box sin guantes, sin vendas, sin tener una clase, un objetivo específico y la chingada, simplemente porque no sé qué hacer con el pinche miedo que tengo adentro, pues entonces yo soy una persona que no nada más parece una granada de mano, eso que sí puedo volar en pedazos en cualquier momento de tanto pinche miedo que siento, pero con una falta de compasión, esto quiere decir de entendimiento del tema. Lo único que va a pasar es que voy a empezar a sentir desconfianza por mi forma de proceder. Voy a vivir alerta a mis estados de enojo. ¿Sí lo ven? Entonces, ahora resulta que le voy a echar la culpa al cabrón de enfrente y voy a decir, es que me hizo enojar. ¿Pero quién? ¿Quién te hizo enojar? ¿De qué? ¿Pero cómo? Además, ¿con qué herramienta? O sea, ¿qué pudo haber hecho esa persona que se infiltró en tu estado interior? No sé ni cómo. Se infiltró en tu estado interior y afectó directamente con ruido tu permanencia en quietud. ¿Sí entienden que eso físicamente es imposible? Yo no puedo meterme al cuerpo de Adriana, armarle un pinche desmadre adentro para que sienta inquietud. No puedo. Eso lo tiene que hacer ella sola con su interpretación de mi ruido. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿a quién en un estado compasivo y profundamente piadoso le pasaría eso? Porque entendería que el de enfrente está sufriendo y que yo necesito sentir piedad por él y ser indulgente. Y del otro lado diría, pues esa persona con la que yo siento piedad no me puede haber afectado si está sufriendo. O sea, tengo que sentir compasión por él, no sentir rechazo y resentimiento. Entonces, el motivo por el que la palabra compasión o piedad produce desconfianza, ¿sí entienden? A la gente le dices, tienes que ser compasivo y le da desconfianza. Porque dice, no, entonces va a abusar de mí. ¿Quién? ¿Quién va a abusar de ti? No sean pendejos. O sea, el único que puede abusar de ti eres tú. Entonces, ¿quién va a abusar de ti? Bueno, pues nos vale madre, esa es la cosa que andamos alegando, tenemos grupos de víctimas similares y nos juntamos con todos los que piensan que sentir compasión o piedad nos va a dar desconfianza porque van a abusar de nosotros. Es como vulnerarse. ¡Qué horror! Si esa persona tiene todos mis secretos, los va a usar en mi contra. ¿Cómo? Si la única persona que usa los secretos en contra de cada quien es uno mismo. ¿Sí entienden? Actuamos desde el secreto con esa pinche forma horrible de ser. Entonces, parece que la palabra piedad o compasión se refiere a un sentimiento malo. O sea, como débil. Así lo ven ustedes. Y por eso le adjuntan la palabra. ¿Se acuerdan que no hay bien y mal? Y eso ya lo vimos. Pero bueno, no importa porque nos vale madre, nos pasamos por donde sea que nos convenga el entendimiento y decimos, es que está mal sentir piedad o compasión. Lo dejamos como un asunto secundario, no lo queremos ni atender. ¿Por qué? Porque creemos que sentir compasión y piedad no tiene nada que ver con el amor, como lo entendimos que es abuso. No, pues claramente no, no mames. O sea, sentir piedad y compasión tiene que ver con el verdadero estado de amor. No tiene que ver con el soba pega. Pero es que tenemos, si tuviéramos que hacer una lista en el pizarrón, ¿sí lo ven? Amor y abuso.
y nosotros entendemos al abuso como el sobapega, ¿dónde les cabe la compasión en el sobapega? La piedad no está en el sobapega, no se puede. Entonces, si podemos cambiar del lado izquierdo la palabra compasión y piedad, podemos entender, y esta frase la acuña muy bien el narrador, dice, querer a alguien por compasión, ese es el entendimiento equivocado del abuso. Dice, querer a alguien por compasión significa no quererlo de verdad. Está equivocado. No es cierto, querer a alguien por compasión es amarlo profundamente. ¿Sí entienden? Por piedad. Porque ustedes no entienden amor más que romántico. Pues no mamen, oigan, ¿cómo que amor romántico? A un hijo lo queremos como es, porque sentimos piedad y compasión en sus peores momentos. Sabemos que está sufriendo y se comporta de manera equivocada y aún así decidimos seguirlo queriendo. O no, o les vale madre y ustedes se lo... No, pues no, porque es que si no se comporta como yo quiero, no siento piedad ni compasión por él porque pues se me ve mal el hijo, ¿no? Como si fuera chamarra y entonces lo desplazo hacia el sobapega. O sea, lo voy y lo trato con abuso, que ustedes dicen que es amor. Por tu propio bien te estoy diciendo lo que te estoy diciendo, para que entiendas. ¿Qué quieren que entienda? Que son ustedes seres sin piedad. Eso es lo que quieren que entiendan, que ustedes no tienen compasión, que si no se comporta a la altura de las circunstancias que ustedes establecieron, ese pobre cabrón desmerece. Entonces, cuando no entendemos el origen etimológico de las palabras, por eso estamos tan confundidos, esa es la razón. Viene este párrafo que está subrayado entero, por eso les puse una línea vertical ahí, ¿ok? Dice, en los idiomas que no forman la palabra compasión, fíjense bien, a partir de la raíz del padecimiento, sino del sustantivo sentimiento, estas palabras se utilizan aproximadamente en el mismo sentido. Sin embargo, es imposible afirmar que se refieran a un sentimiento secundario o malo. El secreto poder de su etimología ilumina la palabra con otra luz y le da un significado más amplio. Dice, tener compasión significa saber vivir con otro su desgracia, pero también sentir con él cualquier otro sentimiento. Alegría, angustia, felicidad, dolor. Esta compasión significa también la máxima capacidad de imaginación sensible. Dice imaginación sensible. El arte de la telepatía sensible es en la jerarquía de los sentimientos el sentimiento más elevado. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, para que me entiendan, ni la etimología de la pasión ni la etimología del sentimiento. O sea, últimamente nos vale madre. Ahora sí de la de a de veras, de la de me vale madre. Oye, pero es que si no quieres usar un tipo de compasión, no sé si me explico, en su etimología de la palabra piedad, úsala en tu etimología de la palabra sentimiento. No, ninguna de las dos. Entonces, ¿cómo? Pero entonces, ¿cómo se te ocurrió decirle a esa otra persona que lo que le está pasando por pendejo? Que porque tú le dijiste y como no te hizo caso, ahí está el resultado de su padecimiento. ¿Sí lo ven? Pero entonces, tener compasión, que significa saber vivir con otro su desgracia y también sentir con él cualquier otro sentimiento, alegría, angustia, felicidad, dolor, no está ahí tampoco. ¿Ya vieron? Vamos a poner el ejemplo que siempre les pongo de ser la primera llamada, ¿no? Supónganse que ustedes ya son la primera llamada, que en este ejemplo que les voy a poner dejarían de serlo inmediatamente, ¿no? Pero bueno, supongan que lo hicieron bien hasta ahí. Y entonces ustedes de repente van y llaman por teléfono, la hija a la que ustedes no dejaron salir se escapó, se fue a no sé qué pinche antro con las amigas, se encontró un cabrón que no conocía muy bien y acabaron en un motel, ¿ok? Y desde el motel te marca por teléfono encuerada tu hija desde el baño y te dice, oye mamá, por favor ven por mí. ¿Por qué? Pues porque ya no quiero coger que no este cabrón que ni conozco y estoy encerrada en un baño y toda mi ropa está afuera. Y entonces, si tuvieran compasión, sentirían piedad. Ay, qué horror estar en esa circunstancia, ¿no? ¿Verdad? Puta, qué pinche pánico. Bueno, entonces, ahí voy. ¿Por qué? Porque mi imaginación sensible
que estuviera dispuesta para mí, si piénsenlo, haciéndolo bien, mi imaginación sensible está dispuesta para mí y yo puedo saber vivir con esa otra persona la desgracia que está viviendo. Puta, me apuro, ya que me voy a pintar y que me voy a hacer un chonguito, voy a sacar con una pistola para ir a matar al cabrón. No mames, oigan. Ah, no, bueno, va, ahí voy. Puedo tener dos maneras de llegar, compasivamente o en la forma natural que tenemos de sobar y pegar. Tenemos dos maneras de hacerlo. Entonces, si yo llego de manera compasiva, ya sea porque entiendo por piedad que el otro tomó esa decisión porque de alguna manera está sufriendo, es una decisión que pudo haber tomado porque siente enojo, porque a lo mejor siente un rechazo constante del género masculino, porque a lo mejor tiene una forma física que está castigada en el afuera, porque lo que ustedes quieran. Esa es la razón por la cual se fue a este lugar. Yo sentiría piedad porque sé que el que tomó esa decisión equivocada está sufriendo, ¿ok? Va a empezar. Y luego tendría esta imaginación sensible desarrollada que me permitiría ir a ese lugar sintiendo la misma desesperación que debe de estar sintiendo, el mismo pinche miedo de estar encerrada en un baño, el miedo del güey que la vieja no sale, o sea, ¿sí entienden? Yo estaría en todo. Llego y imagínense que le digo, mija, ya estoy abajo, corre. Bueno, pues en lo que salga, como salga, me viene valiendo mares y en calzones, rescató un brasier, no, se encontró una sábana, salió con una toalla. Se sube a mi carro y tienen dos opciones de hacerlo, de manera compasiva y piadosa o no. Si lo hacen de manera compasiva y piadosa, si entienden que le preguntarían cómo estás, cómo te sientes, ya se acabó este episodio, qué bueno, no tienes, ya tienes miedo todavía, vámonos a la casa, qué feliz, ahorita vemos que cenamos, la chingada se acabó. Ah, no, ¿qué chingados estabas haciendo aquí? Yo pensé que estabas dormida en tu cuarto. Ahora resulta que eres golfa. ¿Cobras? ¿Cobras? Porque lo único que falta es que no cobres. ¿Qué están haciendo? O sea, ¿qué creen que va a pasar? Que esa persona va a entrar en conciencia por su aclaración y observación, más que por lo que le acaba de pasar y la vergüenza que tuvo que vivir para marcarles. Entonces, este ejemplo siempre es útil porque creo que es demasiado gráfico y todo el mundo se podría relacionar con él de cualquier pinche lugar. ¿Saben? No importa que sea la mamá, el papá, la hija, el güey, no importa quién. Cuando nosotros podemos, en la jerarquía de lo que nos importa, desarrollar compasión como el sentimiento más elevado y que no nos interese ninguna otra cosa en la vida más que eso, volvernos seres compasivos y más compasivos y practicarlo, y profundizar y más en ello, pues entonces podríamos vivir en una mejor sociedad, en un contexto más inclusivo. ¿Ya se dieron cuenta? Pero es que nosotros tenemos una tendencia a castigar todo lo que no se parece a nosotros. ¿Saben por qué? Porque nos da un puto miedo cabrón convertirnos en eso que oscuramente o deseamos o imaginamos o soñamos con ello o alguna vez hemos por lo menos previsto en nuestras noches más oscuras. Entonces, ¿cómo es posible que nos tengamos miedo a nosotros mismos tanto que castigamos a otros por recordárnoslo? Necesitan parar, por lo menos para poder saber y entender, antes de poder ni siquiera ir a actuar. Entonces, ¿qué pasa? Teresa se dibuja a la par de Tomás a lo largo de la novela como seres sin compasión y luego como seres compasivos. ¿Ok? Y nos dan la imagen por duplicado. Podemos verlos a los dos siendo gente que le vale madre y gente que le importa, ¿saben? Y a lo mejor no al mismo tiempo, pero los podemos ver como en esa trayectoria pueden permanecer queriendo crear una relación de amor. Al final es lo único que desean. Nada más que como están descoordinados en compasión, pues no lo están logrando. ¿Saben? Porque uno siente compasión a destiempo por el otro y viceversa. Hay como un constante yo, luego tú, luego yo, luego tú, en lugar de los dos, los dos, los dos, los dos, los dos. ¿Sí entienden? Es como me toca a mí, te toca a ti, me toca a mí, te toca a ti.
O sea, te pego, te sobo, te pego, te sobo, te pego, te sobo. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿quién tiene dudas? A ver, aquí tengo primero a Denise. Oye, Vane, mi A pregunta ver, es si confundimos compasión como con lástima y si en la lástima le asociamos un juicio por el otro, como de que no eres adecuado, de que qué harías sin mí, y a la vez me entra el miedo de que no quiero esa carga, esa responsabilidad. O sea, no sé sí, mira, esto es si muy buen ejemplo, o sea, tu pregunta es muy buena porque lo podemos ejemplificar con un perro. Entonces, imagínate que hay gente que adopta perros por lástima, ¿ok? Y el trato que tiene ese perro que fue adoptado por lástima es prácticamente casi igual que el trato que tenía antes de que tú lo adoptaras. O sea que para ti ese animal sigue siendo solo un perro. Así se ve, ¿ok? Cuando ustedes son compasivos o piadosos, eso quiere decir, se pueden imaginar sensiblemente lo que cualquier ser vivo sufre con maltrato. No tienen que haberlo vivido, se lo pueden imaginar. Entonces, ustedes si adoptaran un perro, lo tratarían exactamente igual que a cualquier hijo, con la misma atención, el mismo cuidado, la misma paciencia. Pero miren, a ver, ojalá y todos pudiéramos entender esto en la amplitud de lo que vida significa. Entonces, tenemos jerarquías. Lo muy triste es que aquí los que más sufren, más que los perros, son los niños. Entonces, si entienden que la gente tiene hijos, dice que los va a querer con compasión y piedad. Y lo único que hace es sobarlos y pegarles por toda su vida. Y entonces, enos aquí, todos los niños que fuimos nosotros sobados y pegados en este pinche taller del verano, hablando del tema de la compasión para ver si por fin lo entendemos. Y si por fin lo entendemos y lo empezamos a volver una práctica constante y comprometida, de pronto en una de esas, cada video de animales que veamos nos va a conmover hasta la médula. Cada video de niños que veamos nos va a conmover hasta la médula. Ahorita les voy a mandar un video chiquito que vi ayer que me conmovió profundamente porque es la manifestación de lo que dos seres compasivos pueden hacer juntos y hay 97 años de diferencia entre uno y otro, ¿ok? No lo van a poder creer, o sea, sí éramos esos. Cuando nosotros nacimos, sí éramos esos que van a ver en el video, ese bebé tan chiquito, tan increíblemente compasivo, tan preocupado, tan amoroso, tan la madre. Yo creo que tiene 1 año y medio. Y van a ver en lo que nos vamos a convertir si vivimos mucho tiempo. ¿Sí entienden? Y lo único que sientes es que a ti te falta compasión y piedad profunda. Y sí la tenías, pero la perdiste. Bueno, la perdieron a base de puro pinche chingadazo y sobada. ¿Sí entienden? Entonces, espero que esa respuesta de los perros haya sido, es porque la responsabilidad no la quieres, pero de ti, no del otro. No es que te quieras hacer responsable del otro, es que no te quieres hacer cargo de ti con el otro. ¿Sí me explico? Es ese pedacito que dice aquí, tener compasión significa saber vivir con otro su desgracia, pero también sentir con él cualquier otro sentimiento, alegría, angustia, felicidad, dolor. Eso es, no queremos. No queremos porque siempre hemos pensado que cualquier cosa que no sea placer es sufrimiento. Entonces andamos batallando con esa madre. Bueno, pero es que no es así la vida. Uno puede sentir todo eso y seguir quieto en su espacio. No nos vamos a morir por sentir angustia y sentir angustia por el otro, con el otro, no en su lugar, en su compañía. ¿Sí entienden? Entonces, a ver, Stefan, tú tenías una duda. Hola a todos, buenos días. Es que mi duda surge de esta Sí. parte donde habla acerca de la máxima capacidad de imaginación sensible. Ajá. Ahorita que te estaba yo escuchando, recordé un momento en mi vida, yo en algún momento estuve en la cárcel. Ajá.
Y posteriormente mi hermana igual, a mí Sí, me marcan por teléfono y a mí me toca ir a sacarla. sí, Cuando mi hermana sale, lo primero que yo hago es preguntarle, ¿cómo estás? O sea, ¿todo sí, bien? Pero mi mamá lo que hizo fue pues irse a los trancazos con ella. ajá, Entonces, la pregunta que yo tengo es si esta capacidad la máxima capacidad de imaginación sensible tiene que ver con, aunque yo no haya vivido el sufrimiento exacto. del otro, digo, porque fue muy fácil para mí el conectar con saber que mi primera pregunta para con mi hermana era, ¿cómo estás? O sea, ¿te Sí, hicieron algo? sí, ¿Necesitas comer? ¿Quieres una coca? O sea, sí, como porque yo lo había vivido. así Y a es. mí me hubiera encantado que alguien lo primero que hiciera fuera preguntarme, ¿cómo estás? ¿Qué Ajá, necesitas? Entonces, no sé si la capacidad de imaginación sensible es, aunque yo no lo haya vivido esa sí, experiencia, sí. tener esta pregunta de ¿cómo estás? Mira, O sea, es que lo tienen que llevar a lo que les decía ahorita. Van a tratar de quitar la historia del camino. Y si aquí yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez se han sentido privados de su libertad de alguna manera? Todo el mundo me va a decir que sí, en una mala pareja, con una mala familia, en un mal trabajo, dentro de un carro, atrapado en el tráfico. O sea, todos nos hemos sentido encarcelados de alguna manera. En un amor no correspondido, incluso estás encarcelado. ¿Ya te das cuenta? Tú estás sufriendo todo el tiempo como si estuvieras en una cárcel, te lo puedes imaginar. Y es esa madre que nada más no se resuelve. Y por más que te quieres salir, no puedes, hasta que alguien va por ti. Cuando alguien va por ti, digamos, no sé, te rescata un otro amor, un afecto, una compañía, un amigo, lo que sea. Tú puedes experimentar eso y tú servirías con ese mínimo indispensable para poder recrear imaginación sensible suficiente como para saber que una persona que viene de una sensación de encarcelamiento, o sea, de privación de una libertad, lo primero que quiere que le pregunten es que cómo está. Oye, ¿necesitas algo? ¿Hay algo que podamos hacer por ti? ¿Quieres platicar? ¿No quieres hablar? O sea, ¿por qué irías a pedirle cuentas? Es que qué barbaridad, a ver, dime cuántas veces te ha pasado que te enamoras de un pendejo, que la chingada. Oye, pues como que, ¿por qué quisieras agredir a un ser humano que ya está sufriendo? Ese es mi punto. O sea, ni por piedad lo logras. ¿Sí lo ves? Entonces, siempre que necesiten entender compasión, no te tiene que haber pasado la historia, te tiene que haber pasado la sensación. Entonces, nosotros los humanos sí sabemos la sensación porque decimos, es como si me viniera persiguiendo un tigre. Bueno, pero no, si nunca te ha perseguido un tigre, ¿cómo puedes saber qué significa eso, no? Bueno, lo decimos porque nuestra imaginación sensible es muy audaz, tenemos una intuición muy particular y podemos a través de imágenes, películas, percibir la frustración de alguien e identificarnos con ella. Eso quiere decir, si a mí nunca me ha perseguido un tigre, pero yo veo un documental de un cabrón que vivía en una selva y se viene escapando y lo viene persiguiendo un tigre, su angustia la hago mía. Hasta digo, ¡ay, qué angustia, qué horror que se siente! Pues sí, porque todos nos hemos sentido perseguidos por alguien que creemos que nos va a dañar. Y esa puede ser tu mamá a los 5 años, tu papá a los 21, una pareja, mala pareja, una maestra, un maestro de la universidad, o sea, no mames, oiga, tu jefe. Pues, ¿por qué evitamos sentir compasión y piedad por el otro? Entonces decimos, no, es que eso yo no lo sé porque nunca me ha pasado. Te ha pasado todo. Si estás vivo y en este taller ya te pasó todo. Entonces, que no te haya pasado como en la historia del otro, no quiere decir que no tengas en la base la experiencia disponible. ¿Sí entienden? Entonces, ustedes lo que pasa es que luchan por la historia. Uy, no, es que ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo estuviste tú en la cárcel? No, pues 4 horas. ¿Y tú? No mames, yo 6 años. No, hombre, 4 horas no es nada, que la chingada. ¿Por qué sin compasión ni piedad desacreditamos las 4 horas que pudieron haber sido un infierno para ese ser humano? Miren, en gente secuestrada compiten. ¿Cuánto tiempo estuviste secuestrado tú? No, pues yo 1 semana. ¿Y tú? No, pues el mío fue un secuestro express. ¿Y tú? No, pues yo 7 meses. ¿Qué? 7 meses.
a lo mejor en el secuestro express le fue como en puta feria. O sea, ahí está el cuento de María Fernanda Ampuero de Pelea de Gallos para un ejemplo, ¿no? Eso es un secuestro express. Bueno, hay gente que puede estar secuestrada 7 meses en un cuarto muy bien, con comida, cuidado, sin agresiones y la chingada. Pues a lo mejor, si lo ponemos a competir, el 1 se la pasó más de la chingada que el 2. Bueno, pero es que si no se trata de ganarse el premio a la mejor historia del ego. ¿Sí entienden? Se trata de poder crear estados compasivos con otras personas. Y no te tiene que haber pasado como la historia del otro, pero tienes que poder ir a tu recurso interior y poder sentir piedad por alguien porque estuvo sufriendo. Punto. ¿Cómo sufrió? No, eso no nos interesa. ¿Sí entienden? Eso no estamos discutiendo aquí. Es que está sufriendo o pasó por un proceso duro de sufrimiento y nosotros estamos ahí para acompañarlo. Es poder vivir o saber, muy importante, saber vivir con otro su desgracia. ¿Sí entienden? Entonces, muy bien. Hasta ahí es sí, muy bien, ¿verdad? Estefan, sí. A ver, Lilia. Hola a todos. Vale, fíjate que a mí me pasa, de hecho, en la semana que hablé con mi mamá, Sí, digo, ya ha pasado varias veces que ella va mucho al pasado sí, y, por ejemplo, no sé, me empieza y es muy específica en relatarlo, pero se ríe, o sea, dice, yo sé que yo te traumé por esto. Y sí. entonces me dice, ¿no te acuerdas de tal cosa? Y entonces yo pienso que, o sea, yo digo, lo voy a decir que no me acuerdo, a ver si ya para. Ajá. Entonces, sí, y si le digo que sí me acuerdo, como quiera, ella no para. Entonces, lo que me desagrada es que se ríe cuando lo está contando y me dice, sé que fui muy cruel, sé Sí. que te traumé, es que uno es muy, y sigue, pero lo sigue especificando, yo te hice esto. Y yo, la verdad, me es muy desagradable que ella esté contando esas cosas y entonces, ¿Sabes pues, cuál es el desahogo de la vergüenza? ajá, ¿Sabes cuál no, es? no, Eso en la clase ya lo habían visto 1000 veces, en el módulo 1 existe. El ok, desahogo de la vergüenza es la risa. Esto ah, quiere decir que una persona cuando se ríe lo que siente es vergüenza. ok, ¿Entiendes? sí, Ahora sí entiendes, porque una cosa es que sí, lo sepas y otra cosa es que lo entiendas. Entonces, sí, mamá lo que tiene es una necesidad profunda por desahogar la vergüenza que siente por haber tratado a sus hijos de esa manera. Y por eso le da risa. No se está ah, burlando ya, de nadie. ok, Entonces, ya necesitan parar y necesitan ir a clase. Miren, y poner atención y tomar notas y la chingada. Porque cuando entienden que los procesos del desahogo son unos muy específicos y tienen una intención para sanar, estaríamos felices que alguien cuando está contando algo que es muy vergonzoso o pues genera mucha culpa, se ría. O sea, le agradeceríamos que se riera. Diríamos, ay, qué bueno, está sanando. ¿Sí me explicó? sí, Entonces, ajá, tú te lo estás tomando personal, pues porque no entiendes. sí, Bueno, pero ahora ya entiendes, ahora puedes escuchar a tu mamá con compasión y piedad y saber que tu mamá lo que está tratando es de desahogar la vergüenza que siente y lo está haciendo muy bien porque lo está haciendo contigo, que eres la indicada. O sea, sí, es a ti a quien lastimó y es contigo con quien quiere reparar el daño. Que esté sí, usando mecanismos de la infancia, bueno, pues es que son los que tenemos tatuados. ¿Sí lo ves? sí, gracias. Entonces, estas son es muy bien, muy bien, porque así aprende todo el mundo cosas. A ver, Alejandra. Hola, buenos Hola, días. buenos días. Bueno, pues para mí sí está muy difícil, ¿no? O sea, sí se me hace muy, muy cabrón, así como, ay, sí, pues verlos a todos como que todos son buenas personas y tenemos malos ratos, ¿no? Me pasó ahora la semana pasada, mi familia vive en Ciudad Juárez y ya ves cómo se puso Sí, feo con los narcos y todo esto, ¿no? Entonces mi mamá nomás me habló de que, oye, pues aquí estoy con tu hermana, fue por mí, estamos bien. Y fue todo, ¿no? Y ya empecé a ver noticias y pues ya todo muy feo. sí, Este,
Entonces en mi mente empezó así una revolución, ¿no? Que aquí en donde yo estoy, pues no está pasando nada, Ajá, está todo muy tranquilo, pero de todas maneras, o sea, yo tenía mucho miedo por mi familia, entonces ese miedo, como dices tú, se convierte luego como en ira, en enojo, ajá. y pues enojo con quién, ¿sabes? Yo así pensando, o sea, todo esto pasaba en mi cabeza de que, bueno, estoy enojada, pero enojada con quién, ni siquiera sabes quiénes son esos cabrones que te están haciendo todo ese desmadre, y ahí estás aquí enojada, preocupada, y no, ni puedes hacer nada, ¿no? Sí. Entonces, lo que intenté hacer es, bueno, o sea, pues ellos, o sea, ve como la situación con amor y yo, pues es que está cabrón, ¿sí sabes? O sea, toda la ciudad está parada, todos están en su casa, ¿cómo le hago, no? Entonces ya fue así como que bien profundo y pensar de que, bueno, pues, o sea, ellos a lo mejor tienen a alguien ahora en la cárcel que aprecian mucho y o a lo mejor y alguien los está amenazando y están cuidando a su familia y por eso tienen que hacer todo este desmadre, ¿no? Entonces fue así como que, ok, pues calmada, que ahorita aquí no está pasando nada, o sea, y pues el miedo, pues que gano, ¿no? Con la preocupación, pero pues sí, sí es Pero mira, un fíjate, tema complicado ahorita para que mí. pones el ejemplo de Juárez es bueno. Yo soy de Sinaloa, o sea que es como el estado espejo de Juárez, ¿no? Bueno, de Chihuahua. Como que tenemos una bola de gente ahí metida que pues viven y son y nacieron en la esfera del narco y eso pues es inevitable. Bueno, pero cuando tú puedes conocerlos de cerquita, que en Oceánica pasaba que muchos narcotraficantes acababan ahí, pues los internaba la familia para que pudieran dejar de consumir el producto que vendían, que si no era una pérdida, ¿no? Y entonces, y se volvían muy violentos y había muchos casos muy particulares dentro de las mismas familias de una bola de abusos y cosas. Entonces llegaban a la clínica y lo único que pasaba es que, así como en el libro que estamos leyendo de Milan Kundera, la vida te da la posibilidad de asomarte a través de una ventana a la vida de otro ser humano que tiene una infancia profundamente problemática. No nada más eso, muy dolorosa. O sea, son infancias muy crueles que tienen mucho abuso físico, verbal, mental. Es muy carente, son infancias de mucha pobreza y son infancias con ninguna propuesta específica más que seguir en el negocio de la familia o te van a matar. No es como que te van a escoger irte a estudiar a Harvard, ¿verdad? Entonces, como que llega un momento en donde cuando puedes asomarte, y este ejemplo es muy bueno el que ponía Alejandra. Imagínate que te marca tu mamá y tu hermana y están bien. Bueno, entonces ya por ese lado el miedo ya pagó. Que si la ciudad está cerrada, no está cerrada, las noticias son súper sensacionalistas, porque por otro lado, la gente que anda y anda en la calle, los negocios andan afuera, son como perímetros cercados, chiquitos, de repente incendian un camión y la chingada, y la gente se le olvida y la gente sigue con su vida. Esto ha pasado todo el tiempo en Sinaloa igual. Lo que se vuelve emocionante para nosotros que estamos haciendo el trabajo es que cuando sentimos enojo y lo podemos identificar como el miedo a perder a un ser querido, podríamos empezar a crear un trabajo serio. O sea, oye, y qué raro que nada más me da miedo cuando Juárez arde. ¿Por qué no me da miedo un lunes a las 10 de la mañana cuando estoy yo desayunando con mis amigas en no sé qué pinche lugar? ¿O cómo no me da miedo cuando ando yo de viaje bien lejos? O sea, ¿por qué me da miedo solo cuando aparentemente hay una particularidad explosiva? Porque, pues, no porque explote un camión, sino porque es una noticia como muy cubierta. Y no me da miedo en el hecho de saber, como decía Axel, todos los días me estoy muriendo y la gente a mi alrededor también. Entonces, pues mira, si la motivación es que Juárez está sitiado y eso te llevó a ti a tener una llamada con tu mamá y tu hermana, podrías usar la oportunidad lo que lo detonó, a lo mejor no es lo que tú hubieras esperado, da igual, pero puedes usar esa llamada para crear una conversación de cercanía. Oigan, ¿y dónde están adentro de la casa? ¿Y van a comer ahí o qué van a hacer? ¿Y cuándo planean salir? Y van a desahogar, lo que tú quieras. Van a llorar, se van a reír, lo que sea. Tú puedes hacer, y por eso les digo, Axel lo decía muy bien al principio, como si esa fuera tu última llamada en la vida. ¿Por qué la vas a desaprovechar? O sea, la pueden usar para usarla o la pueden usar para desaprovecharla y mandar toda la chingada y sumar al amarillismo y al sensacionalismo de una situación que nosotros, por nuestro enojo, no vamos a resolver. Tendríamos que empezar a educar gente para que crezca fuera de esas esferas de abuso, ¿sí me explico? Y que pudiera tener una intención a un mejor destino. Pero para que eso pase, nosotros tenemos que volvernos una sociedad compasiva.
Entonces, el narco no se va a resolver, me vale madre qué presidente diga qué cosa. Eso no va a pasar porque el narcotráfico es producto de una infancia de abusos. Y si nosotros no podemos corregir con pasión y piedad, ¿cómo se les ocurre que vamos a educar niños, no importa en qué esfera social, para ser gente compasiva y piadosa? Pues es que esa madre no se puede. Tenemos que empezar nosotros. Oye, que si somos poquitos, que la chingada, me vale madre, esto es exponencial. Entonces, si yo me encargo de mi espacio y cada uno de ustedes del suyo, oigan, pues aquí somos un chingo de gente y podemos afectar a 5. ¿Sí entienden? Que afectan a 5, que afectan a 5 y esa madre se empieza a volver un tema de conversación. O no, o mejor hacemos un tema de conversación, los narcos en Juárez, los narcos en Culiacán, los narcos en Durango y luego, ok, pues ya acabamos de hablar de los narcos. Bueno, ¿y luego? O sea, ¿qué propusimos o qué? No, pues que la policía. No, hombre, pero si los federales se cambian de uniforme en la Sierra de Durango con los narcos. O sea, los militares tienen uniformes que le cambian a los del Mayo Zambada en la sierra, se los quitan y se los pone el otro y el otro va a descansar. Es como quitarse el mandil del mesero para irse a fumar un cigarro afuera. Entonces, no sé en qué mundo creen que estamos viviendo, pero la realidad de este país es esa. Y es esa porque nos hemos vuelto insensibles. O sea, no tenemos máxima imaginación sensible. Entonces, si yo puedo entender lo que es crecer en el monte, entre gente armada, con decapitados y familiares que se pelean entre ellos por un pinche pedazo de tierra de este tamaño, y que andan viendo a ver a qué bando se adjuntan, y eso cuesta en golpes, abusos, mentadas de madre, o sea, pues sí me lo puedo imaginar. No necesito haberlo vivido para saber qué se siente ser rechazado, ser no entendido, ser ninguneado en las aspiraciones de la vida. Pues sí sé. O sea, no es como que tengo que ir a que me den una clase maestra de 19 horas de sensibilización. No lo quiero usar. Eso sí, no quiero usar la compasión y no quiero usar la piedad porque me comprometen conmigo a hacer esa también. Bueno, pero ¿y entonces cuál es la solución? O sea, en términos francos, lo que estamos tratando de evitar es erosión de empatía. ¿Sí entienden? Estamos tratando de evitar que se erosione la compasión y la piedad. Eso es. Y al momento en el que nos resistimos a ello, la erosión se vuelve más profunda. O sea, hoy socialmente somos más psicopáticos que en ninguna otra época de la historia de la humanidad. Somos una bola de narcisistas y nos estamos volviendo perversos. Entonces, no podemos seguir así sin que alguien levante la mano y diga, oigan, nos está llevando la pinche chingada con esto que estamos haciendo. Nos tenemos que conmover. Tenemos que cambiar la conducta. Bueno, pero ¿por qué queremos cambiar la del otro? Pues vamos a empezar con la nuestra. Si con esa no estamos pudiendo, ¿qué chingado alcance van a tener? ¿Sí lo ven? Entonces, a ver, Araceli. Hola, buenos días a todos. Hola, buen día. Oye, Anne, ahorita que estabas diciendo de lo de la compasión, no sé si sea yo nada más verdad en la vida, pero ¿por qué es más difícil tener compasión con tus familiares? Yo tengo familia, es la hermana de mi mamá, mis primos. Ajá. Uno murió de alcoholismo, el otro pues está en la cárcel y el otro es un adicto incontrolable. Yo sí modifiqué mucho mi forma de tratarlos, sí, a los dos que viven. Cuando tú me dijiste, pues si es porque estás grande, entonces tú vienes al taller. Ahí me cambió un chip en mi cabeza y yo dije, yo no los voy a juzgar más, yo ya no les voy a decir nada, ¿no? Sí. Y también lo de cambiar, y de hecho acabo de hablar con Gil y él es adicto. Y ajá, es que a mí, o sea, yo no tenía tanta compasión y ahorita estoy cayendo en cuenta con eso. Gil es una persona muy erosiva, pues ha sufrido mucho, ¿no? Y eso lo justifica, ¿no? Sí. Pero ¿por qué me cuesta tanto trabajo tener más compasión con mi familia que con un adicto o un homeless o sea, alguien que no es de mi familia? O sea, a Gil lo conozco, o sea, él es mi primo, yo crecí con él, pero sí, me da mucho coraje que amenace a sus papás, que sea grosero, que les robe, que... O sea, él justifica todo que por todo lo que le pasó. No hay ningún caso documentado en la historia más que porque tuvieras un trastorno mental severo, que consumieras cualquier tipo de fármaco sin
necesidad de evadir nada. O sea, hay gente que tiene trastornos mentales, que tiene conductas que lo llevan al consumo, pero es porque hay algo mal en ti. Necesitas ir a un psiquiátrico que te mediquen y el tema de las drogas cede. La mayoría de la gente que no tiene eso y que consume, no consume por diversión, porque no se la pasan bien, los pinches adictos se la pasan de la chingada. Lo que pasa es que es gente que está muy lastimada y que como no quiere vivir con su realidad porque no sabe qué hacer con ella, no le gusta la realidad que tiene, la desprecia profundamente porque le afecta profundamente, prefiere vivir en evasión. Eso quiere decir en cualquier otro estado alterado que no sea la alteración del momento presente. Entonces, esas realidades, que son realidades muy críticas, muy hostiles, tienen que ver con el espacio que te formó. Entonces, de alguna manera los adictos se ven obligados, si lo quieres ver así, a afectar lo que les afecta, porque creen y saben que si lo que les afecta cambia, ellos también podrían cambiar. Eso quiere decir, si en un lugar en donde tú no recibes amor y eso te avienta al pinche abismo del consumo, de pronto empiezas a recibir toneladas de amor, pues entonces tú ¿para qué consumes? ¿Sí me explico? No es necesario, ya te aceptan, te incluyen, te respetan, te validan, te reconocen. Como para qué chingados te quieres ir a la peda. Si el mejor lugar es donde lo vas a recibir. Entonces, cambiar familias de adictos, porque el adicto no nada más es el que consume, es la familia entera. Cambiar familias de adictos lo que requiere es que todos se asuman como partícipes de un síntoma. Pero vuelvo al origen de esto, es erosión, pero no es el erosivo. Él no puede haber sido erosivo si no lo entrenaron en ello. Eso es lo que quiero que entiendan. Nosotros nacemos como el video que les voy a mandar y nos convertimos en una mierda en el camino. Bueno, no le podemos echar la culpa al niño de haber sido niño y haberse convertido en este adulto. Algo pasó. Entonces, si los responsables de la educación de la infancia somos nosotros, y no me refiero nomás porque tengan o no hijos, es que hay niños por todos lados. Todo, a donde volteen hay niños. Entonces, si nosotros no nos hacemos responsables de nuestro nivel erosivo, observándonos, entendiendo, cachándonos, volviéndonos a cachar, tomando clases, aprendiendo cosas y lo ponemos en práctica, va a pasar que le vamos a dejar la responsabilidad de educar a la infancia, porque ahora sí parece, al sistema escolar, por ejemplo, y los papás pues salen con sus pinches ejemplos de mí antes me pegaban en la escuela. Pues cabrón, pero es que ya no se puede porque tú vas a ir a la escuela a decir que a tu hijo no le pegan. Entonces, pues tenemos un problema porque si los maestros no saben cómo hacerlo y no son sus hijos esos, ¿qué es lo que hace que la familia directa no se involucre en el cambio personal? No en el del otro. Entonces, si me preguntas a mí, tengo un hijo que anda en problemado, la primera que se voltea a revisar en conducta soy yo. Yo soy la que diría, ¿qué putas madres estoy haciendo mal que estoy provocando esto? O sea, el niño no puede naturalmente estarse defendiendo en la vida si no percibe un peligro. ¿Sí lo ven? Pero es que ustedes fueron niños. O sea, me preocupa que si tienen un recurso de infancia inmediato, porque aquí todo mundo creció en una infancia. Nadie nació adulto. O sea, nadie nació tipo ayer y anda aquí. No, todos pasamos por años de una infancia. Entonces, si nosotros lo más inmediato que tenemos es el recurso de la infancia a nuestra disposición y lo podemos revisar, voltear a ver, sacudir, escarbar y decir, güey, pues es que sí se sufre mucho en la infancia. O sea, estamos rodeados de adultos muy irresponsables que no saben que no saben. Y si eso es lo que es la ley, adultos que no saben, teniendo hijos, pues se pueden imaginar que en algún pinche lugar ese ciclo se tiene que romper. Entonces, no sirve de nada que a la gente que la rompió la infancia le estemos recriminando en su ser adulto que lo está haciendo de la chingada. Es lo mejor que lo puede hacer con lo que tiene, hasta que le entiende diferente y cambie su conducta. ¿Sí me explicó? Pero no hay de otra forma. Cuando nosotros, lejos de aceptarlos, validarlos en su sufrimiento compasivamente y sentir piedad por quién sabe qué chingados le habrá pasado, en lugar de hacer eso, vamos y le reclamamos, puta, es que tú no, lo que no tienes es ganas, porque si hubieras querido ya hubieras cambiado. ¿Por qué no vas a la junta de AA y que la chingada? Y tú, mira, llevas 7 centros y no te arreglas. Digo, pero ¿con qué autoridad si tú no te arreglas de lo tuyo y eso que no estás consumiendo
Imagínate que esa pregunta te la haces tú. Si yo no me arreglo de ser una mierda reclamadora, sabiendo, yendo al taller, tomando la clase, haciendo la práctica y retomando el verano y la madre, no he podido cambiar. Tú imagínate el otro pobre cabrón que aparte tiene un impedimento extra. Entonces, ya dejen de estar volteando para afuera y voltéense a ver para que vean qué difícil es generar un cambio. Uno, o sea, aquí hay que convencerlos, explicarles, que entiendan, que se desentiendan, volverlos a hacer entender. O sea, es un repetir y repasar y conectar y reabastecerlos de información para que de pronto les caiga un pinche 20 por ahí y digan, güey, no mames, ya entendí una cosa. Una cosa. Y de ahí a que la pongan en práctica y se vuelva habitual en ustedes un pedo. ¿Sí lo ven? Entonces, ahora vayan y salgan y reclamen a los cabrones que andan adoloridos de la vida, más adoloridos por lo que se han generado últimamente, más avergonzados, más culposos, más todo lo demás, que cambien. Mi reina, cambia tú. O sea, si el güey te molesta es porque tú no has trabajado algo en ti, no en él, en ti. No sé si me explico. Y lo van a tener que entender, aunque sea golpes en este pinche taller, porque lo que acaba pasando con ustedes es que son buenos para poner el ojo en la mira ajena. Pero es que qué bárbaro ese ejemplar. Pero a la hora que les digo, bueno, ¿y tú qué pedo? Pues como 3 cosillas, pero bueno, no está tan de la chingada tampoco, y la madre, bueno, y ahí la llevo y estoy tratando. Bueno, sí, pero dime un resultado concreto. Bueno, pues es que sí entienden por qué nosotros somos nuestro trabajo. Yo soy mi trabajo. Yo me voy a encargar de mí. Entonces, si tu primo, vamos a poner que Gil, de repente, está ahí, tú puedes hacer práctica con él. Todo lo que te molesta de Gil, voltéate a ver y di, a esto lo tengo que cambiar yo en esta área. O sea, a lo mejor tú no te metes mierda, pero eres exactamente igual en tu comportamiento erosivo en otra área. O sea, tú también le robas tiempo a la gente, pues a lo mejor no dinero, pero le robas tiempo a la gente, te andas peleando con tu hermano por un pinche tenedor, desprecias a tus papás porque no los educaron bien, que la chingada, entonces tú qué pedo. ¿Sí me explico? O sea, todos podemos usar esa imaginación sensible en nuestros propios ejemplos. Y a lo mejor si yo no robo dinero, pero robo tiempo, ¿a quién se lo robo y cómo se lo voy a dejar de robar? ¿Sí lo ves? Entonces, lo van a hacer bien, pero necesitan poner atención en lo que les estoy diciendo y concentrarse en la práctica. Constante y comprometida contigo. Entonces, la compasión no la tienes por los otros porque no la tienes ni por ti. O sea, tu afán castigador por cada vez que te equivocas, por cada vez que la cagas, porque hazte cuenta que sacas un pinche látigo cabrón y chuacachá. Pero ¿por qué te estás dando tan duro? Necesitas sentir piedad por ti. Porque estás sufriendo, atiende tu sufrimiento, dejas de estar volteando a ver a los otros, tu sufrimiento es creado por ti, tu pensamiento, y en eso te enfocas. ¿Sí lo ves? O sea, ¿por qué anda Gil merodeando en tu cabeza? Esa es la pregunta, en lugar de tú merodear en tu cabeza tú, acerca de ti. ¿Ya me entiendes? Sí. Muy bien. De hecho, Ya no te oí. A ver, otra vez. el sábado me dijo, lo que veo es que ya no le gritas menos a tu hija. Le gritas menos a tu hija. O sea, hasta él se le ha dado cuenta. Bueno, sí. No me hace honorable ni me da... No nos vamos a aplaudir. Sí. No nos vamos a aplaudir porque nos faltan 2000 años de trabajo, pero la que se tiene que dar cuenta que tienes la intención de gritarle a tu hijo eres tú, no que los demás se den cuenta que ya no le gritas tanto. ¿Sí me explicó? Entonces, yo tengo que cacharme y averiguar, no si le grito, no, es de dónde saco el recurso y con qué explicación voy a ir a hacer eso. ¿Qué justificación tengo para gritar? O sea, ese enojo es puro puto miedo, otra vez, ¿a qué le tienes miedo? Ese trabajo sí te lo vas a tener que chingar sola. ¿Ya lo viste? Sí, sí, Vane. Entonces, sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. A ver, vamos a ver, Xochitl. Yo traigo una confusión. No, pero no te oímos nada. A ver, yo creo que le tienes que subir al volumen o algo. No. ¿Me escuchas ahí? Ah, sí, ya te oímos, ya te oímos. Yo traigo una confusión.
porque en la tarea de sálganse de la vida de otros, Sí, bueno, pues he tratado de estar como más en mí, pero este fin de semana mis sobrinos adolescentes, hijos ajá, de mi hermana, me platicaron, fuimos al cine y me platicaron cosas que no les gusta de su mamá, de mi ajá, hermana. Y me dicen, me gritan, no, está duro y duro que mi cuarto, que la tarea, que quién sabe qué, y cuando por fin lo hago, mi mamá no lo reconoce. ajá. Entonces, no se lo he dicho tal cual a mi hermana, No, pero a porque tu las hermano no le veces, vas a decir nada. ¿Cómo puedes ayudar a un niño que es como yo te ayudo a ti? O sea, ¿para qué quieres que te lo reconozca tu mamá? Es la pregunta. ¿Para qué quieres que ella se dé cuenta que recogiste tu cuarto? ¿Por qué no mejor te lo reconoces tú? Porque pues el efecto es para ti. ¿Por qué sí, no mejor estás tú contigo contento? Tu mamá nada más hace ruido, no es en contra tuya, es tu mamá enojada por su propio sufrimiento. Tu mamá es buena persona, pero actúa mal cuando siente una lastimadura. Tu mamá no sabe y no entiende todavía que ustedes son sus hijos y no muebles o sacos que se le ven bien. ¿Sí me explicó? Entonces, ujú, tienes que empoderar a la persona con información, no hablar con el que no entiende y no quiere ok, entender. ¿Ya me explicó? ok, Entonces, tú vienes aquí porque tú eres el recurso para los más jóvenes, para que los más jóvenes no acaben echándole la culpa a sus papás de la miseria en la que creen que viven. Entonces, sí, vamos a tratar de interrumpir procesos erosivos por todos lados, porque que tú ok, hables con tu hermana no salva a tus sobrinos. Es más, me atrevo a decirte que los pone en riesgo si hablas con ella, porque si ella no viene al taller y no entiende de lo que estamos hablando, menos va a entender los reclamos de un niño a través de la tía. ¿Ya me sí, explico? Van a decir, pinches traidores, ya supe que sí, le fueron a decir a Xochitl que la chingada, sí, entonces váyanse a vivir con Xochitl, que la madre. sí, O sea, no vas a andar armando un pedo, ¿ven? Entonces sí, 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 necesitas tú hablar con ellos, con tus sobrinos, acerca de su necesidad de validación, de por qué quieren buscar reconocimiento de parte de su mamá, que no tiene, no se los puede dar, trabajar vacía. Tienen que empezar con procesos de amor propio. O sea, agarra el taller, ya tienes un chingo de ok, información y explícales ok, cosas que sientas que les servirían a ellos en una herramienta útil, porque en tu capacidad de imaginación sensible, tú sí tuviste esa edad y sí sabes qué es lo que estabas buscando. sí, ¿Ya me entiendes? Entonces, bueno, ok, ahí está a tu disposición eso. Muy bien. ok, Bueno, entonces, gracias. vamos a ver, en la hojita esa que estamos revisando, ¿ok? Se van a brincar el párrafo que sigue, que dice que si Teresa anda metida en la vida del otro, que por eso ya sabemos, sálganse de la vida del otro, no tienen que andar haciendo ahí metidos. La gente que no entiende compasión siempre está enojada, ¿ok? La gente que no tiene piedad siempre está enojada porque siempre siente que el otro no corresponde, que el otro no se comporta a la altura y que el otro no, lo que yo le doy, él no me da, ¿no? Y entonces anulo la compasión porque no recibo lo que yo quiero. Eso quiere decir, no tengo piedad porque el que sufre no tiene ni cómo dar. ¿Se entienden? Está imposibilitado, no lo tiene en él. Está sufriendo, una gente que sufre está ensimismada. El que está pasándola mal solo está pensando en sí mismo desde un lugar totalmente torcido y equivocado. Entonces, dejen por la paz eso. Cuando insisto, sálganse de la vida del otro, es exactamente eso, ¿ok? Entonces, a ver, déjenme ver esta otra página, aquí está. Vamos a ver, es la número, aquí dice, ok, vamos a empezar en la 28, ¿ok? Hasta abajo, dice, pero precisamente el aliento que sabía alcohol, ahí vamos a empezar, ¿ok? Pero precisamente, ¿a dónde estoy? Ya me perdí, aquí está. El aliento que sabía alcohol era la huella que le permitía a Teresa comprobar con mayor facilidad las infidelidades de Tomás, ¿ok? O sea, Teresa, en lugar de crear compasión, porque Tomás ya ven que era bien promiscuo, pero Tomás no quería estar con Teresa, entonces como que Teresa se le metió a la casa y le esculcaba los cajones al Tomás y veía las cartas que tenía con otras viejas, un cagadero. Y total que la Teresa nunca se hace responsable de nada porque ella quiere que alguien la salve y decide que Tomás es el hombre que la va a salvar, ¿no? Entonces, Teresa, conforme no consigue lo que quiere, fíjense bien, se empieza a volver muy hostil,
se vuelve una mujer muy dura, muy brusca, muy alterada, todo el tiempo gritaba, lloraba, estados fluctuantes de emociones perturbadas por todos lados, ¿ok? Y entonces Tomás de repente empieza a sentir que Teresa lo asfixia. Aquí hay una cárcel, como la que decía Estefan hace un rato, ¿no? Está en la cárcel Tomás, no sabe cómo salir. Es más, sale de la cárcel y regresa, el pobre es bien pendejo, ¿no? Porque anda batallando con esas cosas. Y entonces Teresa, para comprobarle a Tomás lo que ella le quería comprobar, se la pasa persiguiéndolo porque sabe que Tomás solo se va con otras mujeres cuando bebe. ¿Sí me explico? Entonces dice, tengo que detectar el olor a alcohol en Tomás para poder comprobarle que es un pinche infiel y que no merece que yo esté aquí con él. Entonces, aquí lo que empieza a volverse, yo siento que muy inquietante, es cuando ni Teresa ni Tomás toman la alternativa de parar. Eso quiere decir, sí saben que se están haciendo la vida imposible, evidentemente saben, pero no deciden terminar con el sufrimiento, lo postergan, les gusta crear olas para vivir más angustiados, hacer todo más fatigoso y sufrir más, ¿ok? Entonces, en la página 37, que es un cachito hasta arriba, ¿ok? Que no tiene nada que ver con nada, ahí se los mandé para que poderla revisar. Dice, tenía que estar permanentemente ocultando algo, disfrazándolo, fingiendo, arreglándolo, manteniéndola contenta, consolándola, demostrando ininterrumpidamente su amor, siendo acusado por sus celos, por su sufrimiento, por sus sueños, sintiéndose culpable, justificándose y disculpándose. Dice, aquel esfuerzo había desaparecido ahora y permanecía la belleza. Es cuando, o sea, así se veía la relación en el sobar y luego pegar, sobar, pegar, sobar, pegar. Y entonces, todos aquí, aunque no seamos ni Tomás ni Teresa, nos hemos visto envueltos en esto. Hemos tenido que estar permanecer ocultando cosas, disfrazando formas de ser, conductas, maneras de pensar, vivir, fingiendo, arreglando todo para que no se vea mal o bien o la madre, o siendo el intermediario, por ejemplo, Xóchitl, entre dos partes conflictuadas, estar tratando de tener contento a todo mundo, consolando gente, demostrando amor, aunque ni lo sientamos por nosotros, pero ahí andamos queriendo demostrarle al otro que lo queremos, teniendo que vivir cuando somos acusados de cosas que no tienen nada que ver con nosotros, sino con el sufrimiento del otro. ¿Sí entienden? Su carencia, su necesidad. Bueno, nosotros que estamos estudiando esto que estamos estudiando, sabríamos que cualquier comportamiento que se ve fatigoso, esta es la descripción de lo fatigoso, está en ese párrafo, ese ser humano merece de nosotros piedad y compasión. El comportamiento fatigoso de un otro dice que el otro está sufriendo, no que está loco, no que no entiende, no que qué horror, no que la chingada, no que lo que pasa es que me quiere joder la vida, no, es que, no, de eso no se trata. Se trata de que esa persona está pasando por un proceso interno muy difícil para él o ella misma. Y nosotros, si estamos por fuera, tendríamos que volver ese acompañamiento a algo bello. O sea, nuestro esfuerzo compasivo y piadoso tiene que hacer desaparecer eso que nos tomamos de manera personal, como que nos afecta, y decir, no, es que no me afecta, es que no estoy pudiendo desarrollar compasión y piedad hacia esta persona que sufre, y tengo que poder permitir que eso que está sucediendo sea bello, no cansado. ¿Sí entienden? Entonces, si hablar con los hijos de mi hermana se ve fatigoso, es porque yo no estoy evocando en mí mi imaginación sensible en su máxima expresión para saber qué me está tratando de decir mi sobrino y ver cómo le puedo ayudar y volver ese momento fatigoso algo hermoso. ¿Sí lo ven? Estamos tratando de trascender lo que ustedes ven como dificultad. No es una dificultad, es una pinche oportunidad. Tienen la oportunidad de transformar una circunstancia compleja en algo tan increíblemente avasallante en belleza, que nada más tienen que querer hacerlo. Bueno, tienen herramientas, necesitan usarlas. ¿Sí entienden? Usarlas. Bueno, entonces, a ver, ahora nos vamos a brincar a la siguiente hoja, que es la 38, ¿ok?
Y entonces, vamos a ver, están los subrayaditos, por ahí vamos a empezar. Dice, durante aquellos 2 hermosos días de melancolía, su compasión no había hecho más que descansar. La compasión dormía, como duerme el minero el domingo, después de una semana de trabajo duro para el lunes, poder bajar otra vez al Tajo. Entonces, ¿a qué se refiere Milán Kundera aquí? La compasión, cuando es tomada de manera equivocada, cansa. ¿Ok? Y está hablando de la relación de Tomás y Teresa. Tomás cree que es compasivo con Teresa, pero a Tomás le da lástima a Teresa. ¿Sí entienden? No siente piedad por ella, por eso se cansa. Es como cuando ustedes agarran un perro por lástima y luego lo andan queriendo regalar porque no saben qué hacer con el perro porque el perro los cansa. Bueno, es porque no tienen compasión verdadera. Es porque lo tomaron como un trabajo. Por eso dice ahí, es como la compasión dormía, como duerme el minero el domingo después de una semana de trabajo duro para el lunes poder bajar otra vez al Tajo. Es como decir, bueno, el domingo ya no voy a sentir compasión por nadie, ni piedad, ni nada, me vale madre, y yo me voy a ir a ver Netflix y ya el lunes otra vez vuelvo al trabajo de la compasión. La compasión real, la piedad es ligera, es generosa, es cálida, es responsable, es sutil, es gozosa. No tiene nada que ver con esta otra cosa trabajosa, difícil, ya saben, como pesada. Entonces, Tomás lo que dice, o como lo entiende, dice, precisamente porque estoy enfermo de compasión, estoy así. O sea, sufriendo, dice Tomás, porque estoy enfermo de compasión. Y dice, es bueno que se haya ido y que ya no la vea. O sea, ¿cómo? Pero la compasión, ¿por qué quisieras que la gente se fuera y tú ya no sintieras compasión? Está bien padre sentir compasión. Entonces dice, tengo que liberarme, no de ella, sino de mi compasión, de esa enfermedad que antes no conocía y cuyo vacilo me contagió. Entonces, a ver, esta es la compasión chafa, ¿eh? Y por eso les digo que este era muy buen ejemplo. Esta compasión chafa a la que se refiere Tomás como una enfermedad que es contagiosa, que agotadora, que la chingada, se llama complacencia. No se llama compasión, se llama complacencia. De lo que está enfermo el pendejo del Tomás es de ser un cabrón complaciente. Y la complacencia trae en su fachada oscura rencor y resentimiento. Entiendan eso ya para que no se les olvide y se lo aprendan de memoria. Cuando yo soy complaciente y las cosas no salen como yo esperé porque complací tanto, a mí me entra una pinche oleada cabrona de rencor y resentimiento que termina en melancolía y vuelve a la compasión y otra vez ahí va el rencor, resentimiento, melancolía, compasión, complacencia, rencor, resentimiento. Y entonces vivo, y dice ahí, el sábado y el domingo, cuando ya paro de ser complaciente porque ando sintiendo rencor y resentimiento y luego llego a la melancolía el fin de semana. Dice, el sábado y el domingo sintió la dulce levedad del ser. ¿Cómo? O sea, sintió ligereza cuando la pendeja de la Teresa se fue, el pendejo del Tomás. O sea, su relación tan no equiparable, no era una relación de compasión y piedad conjunta, sintiendo uno por el otro al mismo tiempo estas ganas de acompañarse, de quererse porque sí, de respetarse en sus formas. No, el Tomás decía que la Teresa era muy pesada y que ya no la quería en su casa. Y la Teresa decía que el Tomás la había traído, que ahora ya la había sacado como perro en la esquina, que porque el güey andaba con otras viejas. Entonces, cuando los dos se separan, lo primero que llega a ellos es una sensación de levedad, de ligereza, de lo que ellos consideran el ser. Y así de repente se les abre el futuro. Dicen, gracias a Dios me deshice de esta pinche carga. Esto lo dice toda la gente que se divorcia, o sea, y me decían, nosotros tuvimos un divorcio muy compasivo. No mames, eso es un divorcio complaciente. No tiene nada que ver con compasión. Si hubiera sido compasivo, si siguieran buscando, procurando, cuidando, frecuentando, nada más no vivirían en la misma casa, pero la relación permanecería, no sé si me explico. O sea, no tendría que perder vigencia una relación de piedad y compasión con nadie. No importa la circunstancia del momento actual. Y entonces, dice, el lunes cayó sobre él un peso hasta entonces desconocido, dice la novela. Entonces, bueno, invade el ejército la ciudad y dice, en la reflexión de Tomás dice,
bueno, o del narrador omnisciente. Dice, no hay nada más pesado que la compasión. Entiéndanlo, complacencia, ¿ok? Ni siquiera el propio dolor es tan pesado como el dolor sentido con alguien, por alguien, para alguien, multiplicado por la imaginación, prolongado en 1000 ecos. Miren, no mamen, eso que está descrito ahí, porque está subrayado en muy amarillo, es lo que a ustedes les vendieron como amor y se llama abuso. No es amor cargar a nadie, sentir triplicado. Oye, ¿cómo voy a multiplicar por la imaginación algo? Una cosa es que me lo imagine cómo se ve, haciendo esta síntesis de encarcelado. Bueno, yo sí he sentido privado de mi libertad en cierto momento de mi vida. Multiplicar por la imaginación eso es crearse sufrimiento. Se llama reestimulación, ya lo han visto ustedes en el taller. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que pesa son las veces que yo visito el mismo pensamiento, que lo vuelvo pesado, que lo magnifico, que lo vuelvo grandioso y meto a todo mundo en él. ¿Sí me explicó? Y por eso dice, con alguien, por alguien, para alguien, multiplicado por la imaginación. Y lo peor es ese último cachito que dice prolongado en 1000 ecos. ¿Cuáles 1000 ecos? ¿De qué? ¿Pero cuál eco? Si ya acabó, no tiene eco. El momento presente no tiene eco. Así como ahorita dije eco, ¿dónde está el eco? ¿Saben? Terminó cuando terminó la letra O. Bueno, en la vida real así empiezan y terminan las cosas. ¿Sí me explicó? Eso quiere decir, Xóchitl solo habló con sus sobrinos ese día una vez. Xóchitl puede hacer de eso por complaciente, por miedosa, por enojada, por resentida, por rencorosa, que tenga eco por el resto de los meses en una conversación con su hermana. ¿Sí me explicó? Pero es que no queremos eco, no mamen, se van a poner todos de la chingada, todos van a sufrir. No queremos que Xóchitl agarre ese dolor, que no es dolor, es una falta, vamos a ponerlo como la primera clase, es un tipo de estupidez distinta, ¿ok? La estupidez de su hermana es una, la de sus sobrinos es otra, la de Xóchitl es otra. Es lo único que tenemos. Y entonces, no hay nada más pesado que esa idea de dolor, que no es dolor, no hay muertos, acuérdense de eso, que vuelves tú tan pesado, es como si en la ruptura de la relación de los hijos y la madre hubiera un muerto, la relación. No mamen. Pero ¿en dónde viven ustedes? ¿Qué relación se rompió y se murió? La relación no es un ente que podamos enterrar en ningún lado. Bueno, ustedes dicen ya lo enterré. ¿A quién? ¿A la relación? ¿A cuál? ¿Dónde está? O sea, ¿en qué la metimos a la relación? ¿Cuál? La relación es eterna hasta que se muere una de las dos partes. ¿Sí entienden? Eso es lo que mata una relación, que se extingan las personas que la formaban. Pero mientras todos sigamos vivos, no hay dolor, ni es tan pesado, ni es magnificado porque Xóchitl diga, es que me pongo a pensar en mi hermana y mis sobrinos y siento dolor por ellos, con ellos, por la relación, por el futuro, y lo multiplico con la imaginación y luego lo prolongo en 1000 ecos, voy y se lo cuento a quien se deje. ¿Sí entienden? Pero es que no mamen, ¿qué están haciendo? Es puro sufrir. No les está pasando nada y eso no es compasión, ¿ok? Entonces, un poquito más abajo, dice, se hacía reproches por no rendirse a la compasión y a la compasión la huía con la cabeza gacha, así. Esa es la complacencia no correspondida. La oyes con la cabeza gacha, sintiéndote culpable. Y dice, la compasión sabía que se estaba aprovechando de sus poderes y sin embargo se mantenía calladamente en sus 13, o sea, de modo que al 5.º día de la partida de ella, Tomás le comunicó al director del hospital que se tenía que regresar. O sea, imagínense que ya por fin se habían distanciado amorosamente en esa relación. Tomás no pudo con la pinche culpa y la vergüenza, propia de la complacencia, ¿ok? Propia del rencor y el resentimiento. Y allá va a rescatar a la pinche Teresa, a la que inmediatamente después de que la tiene, la quiere matar. O sea, ya no quiere vivir con ella otra vez. Dice, ¿qué hice? O sea, ¿por qué me regresé? Yo estaba feliz. Bueno, pues, ¿sí entienden qué compasión y piedad
sería que si yo no soy buena compañía para alguien, por piedad y compasión por mí y por el otro, ceso en esa relación de estar martirizando y erosionándonos juntos. Es por sentido común que lo haríamos, por la propia preservación del bienestar para no erosionar gente a nuestro alrededor. Bueno, y en esta otra hoja, en la 39, pone un ejemplo de una pieza de Beethoven, que es un cuarteto, que está escrito en donde lo que se repite y lo que se repite dice tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser. Son decisiones de peso. Pero yo digo, nada tiene que ser. ¿Sí entienden? Tengo que hablar con mi hermana, tengo que salvar a mi primo, tengo que hablar con el desconocido en la calle, como decía Axel al principio. Tengo que sanar mi propia relación con mi expareja. No tienes que nada. Por compasión y piedad quisieras hacerlo. ¿Sí me explicó? Porque sabrías que ese otro sufre, no es a causa de ti, ni por ti, ni contigo, sufre por sí mismo, por lo que piensa y eso multiplica en ecos, por eso sufre la gente, no por ti, sino porque la circunstancia en su cabeza es demasiado densa, y tú pudieras, cercano o distante, ser compasivo y piadoso. Eso quiere decir, si alguien te dice, oye, Xochitl, pero ya oí que tu hermana es una cabrona, que la chingada, y tú dices, pues no, bueno, pues eso, no sé quién opina eso, yo no opino eso, yo a mi hermana la quiero mucho y me parece que está sufriendo. Eso es compasivo y piadoso. Lo otro es decir, ay, ¿sabes qué? Nos tenemos que ver para comer porque tengo mucho que contarte. Pinche vieja arpía, hija de la chingada, que vas a ir a contarle a quién qué, ya sabes, ese hablar mal no es porque seamos unos cabrones, es porque no tenemos piedad y compasión. ¿Se entienden? Entonces, cuando de pronto un día se cachen hablando mal de alguien, digan, puta, qué cabrona, oye, o sea, esto no tengo ni pasión, ni compasión, ni piedad, ni tengo una imaginación sensible, desarrollada, excepcional, que me permita darme cuenta cuánto daño se genera así. ¿Sí lo ven? Pero como que nos vale madre, pues. Como que andamos allá chiflando en la pinche loma, no nos interesa tanto. Se nos hace como que es X, que la gente hable mal, ay, X, todo el mundo habla mal. No es cierto. O sea, ese tu X, todo el mundo habla mal, no está jalando. Esa es tu explicación para hacer una mierda, pero eso no quiere decir que todo el mundo sea una mierda. O sea, no compasivo y no piadoso. Entonces, en la última, creo que nos queda un cachito, ¿no? Ah, no, sí, ya. Ah, sí, aquí. En la última, el último pedacito dice, cuando la frase de Beethoven dice, tiene que ser, pregunta primero, es en pregunta, tiene que ser, la segunda dice, tiene que ser, y la tercera dice, tiene que ser, ¿no? Entonces, para que el sentido de esas palabras les quede claro, lo único que tienen que entender es que la única decisión de peso que verdaderamente vamos a tomar en la vida es si queremos desarrollar y sentir y practicar compasión y piedad por otros. ¿Sí lo ven? Y se dejan de sus pinches mamadas de me hizo y me dijo y me puso y me ignoró y entonces, porque sí hay, Vanessa, personas que te lastiman. A ver, pon un ejemplo. Y siempre el pinche ejemplo es el mismo, ¿saben? No, pues si sacan a alguien familiar, lo traen cerca y entonces pasó y me volteó a ver y me hizo cara como de que en su imaginación pendeja, que eco, todo mal. ¿Qué tiene que ver eso con la realidad? Y tú no quieres sentir compasión por esa persona y piedad, y a lo mejor está en problema en su cabeza, a lo mejor le pasó algo terrible, a lo mejor está ausente, a lo mejor tiene una pinche preocupación muy cabrona, a lo mejor cree que está sufriendo, y tú sin piedad chingándole el paso, ¿saben? Más jetas, más. La erosión no tiene límite si nosotros no la frenamos. En nosotros. Si no freno yo en mí, la erosión no tiene límite. Entonces, pues tenemos que frenar uno por uno, oigan, no podemos frenar en colectivo. ¿Sí entienden? No es como que venimos en un pinche camión y yo freno y todos somos compasivos. No, o sea, no, es que yo freno en solitario. Paro, entiendo erosión, digo, yo no voy a erosionar a nadie, me vale madre, y lo que sigue. Entonces, el Dani me ponía un ejemplo del fin de semana, porque ya ven que juega fútbol en un equipo así que es multidisciplinario de gentes de todos países.
Y pues hay gente que está jodida porque pues está jodida. Casi todo mundo fuera del taller medio está jodidón porque pues no sabe que no sabe hasta que luego ya le entiende y ahí la lleva, ¿no? Bueno, ese particular equipo de fútbol del Dani es un desastre. Y entonces un cabrón a medio partido le pegó un chingazo al Dani. Yo no me atrevería a pegarle un chingazo al Dani nunca. O sea, sería una de esas cosas que no me interesaría ver qué puede pasar. Bueno, pues el güey está tan herido, o sea, está sufriendo tanto, está tan batallando en su interior, que cuando le pega el chingazo al Dani, el Dani no hace nada. O sea, con una compasión profunda y una piedad profunda dice, pobre güey, o sea, pues sepa la madre qué le estará pasando a este amigo, ¿no? Está sufriendo y pues por eso hizo lo que hizo. Entonces, no hay pedo, cabrón, no pasa nada. Y todos se quedaron petrificados porque dijeron, ¿cómo? O sea, pero ¿por qué no reacciona? Porque no hay por qué reaccionar. ¿Qué más vas a hacer? Ahora vas a tú pegarle un chingadazo, 2 o 10, o lo dejas tirado mordiendo el polvo, sin haber considerado jamás que ese güey, si tú lo agredes y lo erosionas, la probabilidad de que haya niños en la casa donde vive es muy alta. ¿Sí entienden? ¿Y quién creen que va a pagar por el pinche pato de la chinga que se pusieron? Los niños. No va a pagar el señor, ni el Dani, ni el árbitro, ni sus compañeros del fútbol. Esos güeyes les vale madre. Los niños van a pagar. Entonces, o entendemos que estamos en medio, entre gente muy adulta, como lo van a ver en el videíto, y bebés y niños muy chiquitos, y estamos a la mitad, y la mitad normalmente es el buffer. ¿Sí entiendes? Nosotros, en la polaridad de edad, piénsenlo así, los recién nacidos y las gentes mayores de 97 años, esa es la polaridad. En la polaridad estamos en medio nosotros, y si estamos en medio, deberíamos de ser el equilibrio. Así se vería en la vida real. Entonces, si no tienes un año y medio o 97, tú estás en medio. Bueno, en medio hay quietud, ligereza, levedad, gozo, dicha, calidez, responsabilidad, disfrute. No sufrimiento, confusión, desconocimientos. Ahora resulta que las gentes más cuerdas en este mundo, y lo van a ver en el video, son los de los polos. O sea, o los recién nacidos o los que se están yendo. Pero ¿cómo está pasando eso? Y todo el conocimiento intermedio que se supone que tenemos y todo el entendimiento que deberíamos de haber adquirido, ¿dónde está? ¿Sí entienden? ¿Quién se lo llevó? Si hacemos de esta clase un antes y un después en nuestra forma de actuar y de percibir la realidad y el contexto en el que estamos, las cosas pueden mejorar muy rápido. ¿Sí entienden? Porque se van a dejar de tomar personal la mierda que se toman personal porque no les está pasando nada. Porque todo lo están creando con eco en su cabeza. Necesitan aquietarse y empezar a sentir, como en la primera hoja que les mandé, en la definición de piedad y en la definición de compasión desde el sentimiento. Esas dos combinaciones son necesarias e indispensables para vivir una vida mejor, una vida más despreocupada de la afectación que creemos que somos sujetos. Entonces, su tarea va a ser esa. Eso quiere decir, van a medir sus niveles de compasión y de piedad, los suyos. ¿Sí entienden? Van a ver cómo se comportan cuando de pronto algo afuera les hace ruido, como sea que venga el ruido, me da igual, si es porque les da miedo, si es porque los encabrona porque les da miedo, si es porque los frustra, si es porque les da angustia, si es porque me vale madre que no están de acuerdo, tienen otra opinión, creen que tienen la razón. Llega esa sensación de incomodidad y confrontación, y yo quiero ver qué tan compasivos y tan piedosos pueden ser con el otro para decir, pues es que no es en contra mía, esta persona está batallando. ¿Cómo me imagino que se siente su situación? Pues se ve así. Necesitan depurarla, acuérdense, no se pongan a ver la historia, necesitan ir a la base, al fondo de la forma que tomó la historia. Lo que le da miedo es estar encarcelado, o privado de su libertad, o siendo acosado, o no. Todas son formas limitativas del ser, por eso dan tanto miedo, porque parece que no vas a poder ser tú nunca mientras permanezcas en ese lugar.
Entonces, todo el mundo hemos sentido eso, a eso me refiero. Vayan a la esencia, al fondo, y traten de crear un espacio seguro para la persona que en ese momento se encuentra fuera de sí misma, o sea, desgobernada, en una otra realidad que no es la real, es otra. Si los sobrinos de Xóchitl le pudieran contar a Xóchitl no nada más cómo su mamá es una mierda, sino cómo su mamá se comporta cuando se comporta de manera súper complaciente, tendríamos una idea más adecuada de quién es la hermana de Xóchitl. Y pues, se caería dentro de los parámetros de un ser humano normal, que soba y pega. ¿Sí me explicó? Normal. Bueno, nosotros queremos cambiar la definición de normal. Queremos que lo anormal sea sobar y pegar y lo normal sea ser compasivo y piadoso. ¿Lo entienden? ¿Tienen dudas? Déjenme, les voy a poner esto, ¿sí? ¿Tiene dudas alguien? A ver, sí, Tania. Ah, no, ya te vi, Anita, eres tú. No, a ver, pero quita el mute, pues. Ahí está, ya. Una pregunta. Tú ahorita hablaste de la complacencia y la piedad. Yo soy sumamente complaciente y siempre me dicen, bueno, he ido a terapias y lo he tratado de manejar, es que no sabes poner límites. Y luego mi hija le dice a mis nietos, es que Ma no sabe decir que no. Y sí, soy sumamente, pero también lo hago desde la piedad. Siempre digo, ay, pobrecito, o sea, entonces, ¿en dónde? No, eso se llama empieza? lástima y complacencia, así se llama. Y ahí te va. La otra Pero cosa, a mí no me interesa, todo. no me interesa qué tan complaciente eres, me interesa qué tan rencorosa te has vuelto. Eso es lo que yo quiero saber. Porque si has complacido todo el tiempo que has complacido por lástima, tus niveles de rencor y resentimiento deben de andar en un pinche lugar que no quieres reconocer. Entonces, eso es en lo que tú te vas a fijar, qué tan rencorosa y resentida te has vuelto. ¿Sabes? Cuando la gente que tú complaces no responde como tú quisieras, ¿qué haces con esa madre? ¿Ya viste? Porque le deben de andar sacando cuentas a todo mundo. No creas que has de ser una pinche pera en dulce. No. Si fueras, no estarías aquí. ¿Sí me explicó? O sea, no te haría sentido ni la clase, dirías, ¿de qué habla? Pero ¿cómo? ¿Hay gente complaciente? ¿Hay que rencor? No, hombre, no sé ni qué es eso. ¿A poco existe el resentimiento? ¿Sí me explicó? O sea, esa sería si fueras una persona piadosa y compasiva. O sea, estarías desconectada de la maldad del mundo. Pero mi punto es que si tú eres complaciente, a huevo eres rencorosa. Y a huevo eres bien resentida. Bueno, entonces, cuando te caches en la complacencia, ve y busca tus niveles de rencor y resentimiento. O sea, ¿cómo castigas tú al que complaces que no corresponde? Con silencios tácticos, con una sensación de voy a rezar por él, porque pobre. Eso No, es lástima. me ¿Sí me alejo, explico? pero sí complazco hasta la muchacha y digo, ya todos se están adueñando de mi vida, pero me da pecado. Ahí está el resentimiento, ¿ya viste? Ahí ya acaba de salir en una frase, todos se están adueñando de mi vida. Ay, no mames, ¿qué pinche victimización es esa? ¿Quiénes son todos y qué significa adueñarse de tu vida? O sea, ¿de dónde sacaste esa frase? Es como decir, todas las güeras son pendejas. Ah, que la chingada, pero ¿de dónde sacan esas generalizaciones? Todos se están adueñando de mi vida. Yo te veo aquí sentada y no te veo ni encadenada, ni crucificada, ni encerrada en una jaula, no. Te estoy viendo ahí bien contenta con Tania en ese pedacito de salón que se armaron. Entonces, no sé a qué te refieres, pero tú sí sabes desde dónde estás armando ese pedo. Eso es lo que tú tienes que observar. ¿Ya viste? Entonces, ni víctima, ni protagonista, ni manipuladora. Eso quiere decir compasiva y piadosa y cero complaciente y resentida y rencorosa. Cero. Bueno, vamos a ver. Ahí te va a ayudar Tania. Cuando salgas con la mamada de todos se están adueñando de mi vida, te va a decir, ay, esta era la tarea, güey. Ahí está tu pinche desastre que traes. Entonces, ¿sí? ¿Te quedó claro, Anita? Sí. Muy bien. Entonces, van a hacer la tarea. Nos queda una clase. Es importantísimo que hagan la tarea porque de esta tarea va a depender que también cierren 8 semanas de aprendizaje, ¿ok? Entonces, sí se van a tener que cachar, van a tener que, la gente con la que trabajan, gente que ustedes creen que les pica botones más rápido, con la gente con la que se reestimulan de una manera que parece ser natural, pero no es fabricada por su percepción. Gente con la que se topan y se sienten incómodos, o sea,
necesitan estar con los ojos bien abiertos porque van a tener que decidir ser compasivos y piadosos y no complacientes. Ay, pobre, le voy a saludar. Pobre, lo voy a saludar, no es la opción. ¿Sí entienden? Ay, pobre, porque es que sabes que me da lástima, está tan sola, que la chinga, eso no es compasión ni piedad. Eso es alimentar a esa otra persona en su pinche comportamiento de hueva junto con el tuyo. Entonces, lean las hojitas que les mandé. Si tienen el libro, miren, si no lo tienen, cómprenlo. O sea, vale la pena que de repente tengan algo en su casa que alguien les diga, ay, la insoportable levedad del ser, y por lo menos sepan que existen Tomás y Teresa allá adentro. Pero más me interesa porque es un libro que se los juro que si le ponen atención en la lectura y se van despacito, como ya vieron, son capítulos muy cortitos, les genera mucha capacidad reflexiva. Van a poder encontrar un montón de ayuda en una novela que tiene más de millones de ejemplares vendidos, no mamen, pero que aparte es una obra maestra en su conjunción literaria, filosófica y reflexiva. ¿Sí entienden? Y no es difícil de leer, ¿eh? Contrario a lo que toda la gente crea, y más si tienen herramientas del taller, va a ser para ustedes muy fácil merodear en ese libro. Como que vas a decir, sí sé qué significa esto, mira nomás, claro, esto es puro sobapega, mira, aquí parece amor, pero no es. Esto no se llama compasión. Todo eso lo van a poder hacer sin mi ayuda. Bueno, el libro sirve porque lo pueden subrayar, copiando los de aquí o no, me vale madre, subrayen los suyos, pero tienen un referente por lo menos cuando necesiten algo de inspiración, ¿saben? Ahí hay un montón. Hay mucha. Entonces, nos vemos el miércoles. Ahorita les voy a subir la clase. Hagan la pinche tarea. No vayan a salir con que no, pero no hice la tarea porque es muy difícil, Vanessa. Esto de la compasión está cabrón que la chingada. Bueno, sí, me vale madre. Porque esa es la única forma en la que vamos a poder avanzar. O sea, nos vamos a volver una mejor sociedad si podemos reclasificar la forma en la que vemos la vida. Podemos redefinir los términos que ya tenemos y comprenderlos desde otro lugar y retarnos para conocernos más profundamente, aunque no nos guste lo que encontremos. No importa si te gusta o no lo que encuentras en ti, es tuyo. Se puede perfeccionar, afinar, adelgazar, engordar, no importa cómo y qué nos haga falta para equilibrarnos, pero tenemos que partir de la base de que tenemos que saber qué es. ¿Sí entienden? Entonces, sin más preguntas, ¿no hay más? Bueno, nos vemos el miércoles. ¡Qué emoción! Ya vamos a acabar 8 semanas, oigan. Ha sido todo un peregrinar. Y la primera semana de septiembre, el 5, empieza el taller. Entonces eso ya se los mando después. Ahorita por lo pronto hagan la pinche tarea. Bueno, les mando Gracias, bye. Gracias, bye. Adiós, Gracias. adiós. Gracias. Bye. Bye, Vanessa. Adiós.